la parte que haréis conmigo la voy a centrar en el tema de la catálisis. Por tanto, la primera parte, o sea, esta primera sesión, lo que presentaré un poco serán los métodos de síntesis y de preparación, una pequeña introducción sobre el concepto de nanopartículas, que imagino que ya prácticamente todo el mundo lo tiene, pero haremos un poquito de introducción, y después pasaremos las dos sesiones, la de jueves y viernes, realmente a las aplicaciones catalíticas. Entonces, a mí me gustaría que fuera lo más interactivo posible entre vosotros y yo en las diferentes partes que vamos a desarrollar. O sea que imagino que venís de formaciones variadas, distintas, también de niveles distintos, y por tanto no dudéis en ningún momento de pararme, preguntar y de repetir o realmente todos los comentarios que queráis a lo largo de la exposición. Otro aspecto que quería destacar es que para las dos siguientes sesiones trabajaremos en algunos momentos sobre preguntas puntuales sobre 3 publicaciones. Entonces, estas publicaciones las recibiréis por mail a partir de esta tarde o mañana, como en formato PDF. Entonces habrá una, ya os digo ahora, habrá una que es un review, porque es muy grande, pero que es una discusión del catalizador homogéneo frente al catalizador heterogéneo, que será una de las partes que desarrollaremos aquí. Estas son las comunicaciones muy cortitas, las cuales me gustaría, si podéis leerlas antes, para poder, de hecho, explotarlas aquí nosotros y ver pues, la problemática de cuando utilizamos nanopartículas en un medio, sobre todo líquido, en una fase líquida, no sólida, la problemática que tenemos en la caracterización y en determinar quién es, qué especie es la responsable del proceso catalítico. Por tanto, estas 3 sesiones las serán organizadas en este plan que os iré mostrando a medida que avancemos. Pues hoy nos dedicaremos fundamentalmente a los 3 primeros puntos. Como veis, lo que decía antes, una pequeña introducción, la síntesis de métodos de nanopartículas. Pensar que no es nada, ninguna de estas partes es exhaustiva, porque lo que he hecho es una selección de métodos, pensando en qué características le vamos a pedir a las nanopartículas para poderlas aplicar en catálisis. Entonces, escogeremos solamente las metodologías que nos permiten tener estos materiales apropiados. Y lo mismo para la caracterización, que sé que tenéis otros cursos específicos que os hablan de caracterización, de técnicas de caracterización, de un punto incluso de vista más físico. Yo lo que únicamente será las técnicas más usuales para poderlas aplicar con nuestras realidades de caracterización antes y después del uso en catálisis. Las dos últimas partes son las que desarrollaremos en jueves y viernes. Bueno, las nanopartículas evidentemente pues vienen del tamaño que tienen, es decir, la zona nanométrica. Esto es una escala logarítmica en la cual de hecho pues, tenemos desde el Armstrong, es decir, desde la molécula, desde el concepto de la molécula, hasta evidentemente pues, la escala del centímetro, que podemos pasar pues, con diferentes ejemplos aquí os he puesto, pero evidentemente que nosotros nos movemos en la franja de los nanómetros, que de hecho lo he restringido mucho en una zona que va de 1 a 10 nanómetros, porque las partículas que nosotros necesitaremos para aplicarlas en catálisis tienen que tener, como veremos después de por qué, que sean de un tamaño relativamente pequeño. Entonces, en esta zona pensar pues, que están todos los catalizadores, tanto si son nanométricos como los que veremos, como por ejemplo los enzimas, pues son también de un tamaño nanométrico. Cuando hablamos de una nanopartícula metálica, pues tenemos que, de nanopartículas no solo son metálicas, nosotros aquí en nuestro contexto solamente hablaremos de nanopartículas metálicas. Cuando hablamos de nanopartículas metálicas, pues son aquellas asociaciones, aquel trocito de metal, ¿no? Que hemos partido de un gran trozo de metal, lo hemos hecho a pedacitos y hemos llegado a tener unos clústeres gigantes, si queréis, de átomos metálicos, en los cuales todas las interacciones entre los átomos son estrictamente metálicas. Las partículas que están alrededor de 1 nanómetro, incluso un poco menos, las características estructurales y las propiedades, por ejemplo, magnéticas, que ayer Ernesto nos hablaba, cambian mucho respecto al que se dice el metal masivo o el bulk metal. Cambia mucho. En cambio, ya cuando nos movemos en la zona de 2-3 nanómetros, que serán normalmente todas las aplicaciones que encontraremos nosotros en catálisis, prácticamente la estructura y las propiedades físicas son prácticamente las mismas que encontramos en el metal masivo.
Entonces, lo que nosotros queremos, hoy estamos interesados a ver cómo las podemos formar y cuál es su estabilidad. Este tema es muy recurrente de hablarlo en Catalysis sobre la estabilidad de las nanopartículas. ¿Por qué hablamos de esto? Porque las nanopartículas, de hecho, desde un punto de vista termodinámico, ellos tienen interés a asociarse, a aglomerarse para llegar al estado de mínima energía. Y el estado de mínima energía es el metalmasivo. Por lo tanto, estamos en unas especies que las tenemos que estabilizar desde un punto de vista cinético, porque si no, si las dejamos evolucionar, evidentemente no encontraremos las aplicaciones que nosotros queremos. Entonces vamos a ver cómo se forman estas nanopartículas. Partiendo del átomo y yendo hacia la agregación, veremos que después los métodos físicos es al revés, que partimos del metal masivo y hacemos por métodos mecánicos, llegamos a la nanopartícula. Si partimos del átomo, evidentemente los átomos, hay una parte del crecimiento de las nanopartículas que no los podemos controlar químicamente. Lo podemos controlar, solamente podemos controlar si partimos de una sal, ¿no? Si partimos del cloruro de paladio, pues partimos de una sal, añadiremos un reductor, conseguiremos que el metal se nos reduzca a átomos, de hecho, partimos de cationes a átomos, pero estos van a empezar a colapsar entre ellos, es el proceso que se llama de nucleación, por colisión, sea por colisión de unos con los otros, o sea por un proceso autocatalítico, que van apareciendo los átomos que van interaccionando unos con los otros en diferentes estados de oxidación, y toda esta parte nos llega a formar este clúster que les decía antes, gigante. Son lo que se llaman los nucleis en inglés, y en español normalmente también le hablan igual, y esta parte, de hecho, es irreversible. O sea, llegar aquí químicamente no podemos hacer absolutamente nada. Si lo dejamos evolucionar, pues nuestro problema será que se van a agregar y vamos a tener el metal masivo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer para evitar esto? Para poder evitar esto, lo que tenemos que hacer es jugar con los efectos estéricos y los efectos eléctricos, electrostáticos, normalmente entre las partículas. Entonces, esta teoría, de hecho, normalmente se la llama simplemente DLVO, que viene de los 4 físicos que desarrollaron y estudiaron los sistemas coloidales, y de hecho se basa que tenemos que conseguir a la vez un compromiso entre la esterilización de cargas y la esterilización estérica. Tenemos que llegar a hacer compatibles que las fuerzas de atracción de Van der Waals y las repulsiones electrostáticas nos nieguen a permitir a poder aislar las nanopartículas unas de las otras. Las queremos tener aisladas unas de las otras. Bueno, no entro en la parte de la matemática y del modelo, es un modelo fundamentalmente matemático en el cual se correlacionan las fuerzas de Van der Waals con las fuerzas de cargas. De hecho, este modelo, hay una hipótesis en el modelo en el cual pues suponemos que las partículas realmente están parcialmente oxidadas en la superficie, esto es el modelo que se utiliza en esta teoría, y entonces al momento que tenemos una superficie parcialmente oxidada, evidentemente la partícula se va a envolver de aniones para poder compensar la carga, y estas evitarán el colapso de esferas negativas o esferas negativas, evidentemente evita el colapso entre ellas. Entonces, nosotros cuando tenemos las nanopartículas y las tenemos ya en un medio para poderlas utilizar, he hablado mucho hasta ahora de toda la problemática para evitar llegar al metal masivo, pero las nanopartículas normalmente las tenemos dispersas o en contacto con alguna fase líquida, sea un disolvente, sea los sustratos que utilizamos para el proceso catalítico, y este medio líquido lo que puede hacer es interaccionar con los átomos que tenemos en la superficie. Ya veremos con cuáles en preferencia, y podemos disolver, entre comillas, si queréis, y tener átomos dispersos en la disolución. Evidentemente, una vez llegamos aquí, tampoco nos interesa, porque lo que vamos a tener es una química, una reactividad molecular y no una reactividad debida a la superficie metálica que nosotros esperamos. Evidentemente, una vez que parcialmente hacemos esto, ¿no? Por el proceso de Osborn, lo que vamos a hacer, podemos hacer una absorción de estos átomos sobre las superficies para dar partículas aún mayores, que evidentemente todas ellas van siempre a ir al punto de mínima energía. Entonces, para evitar esto, pues podemos esta ya veremos que es mucho más compleja, la estudiaremos más tarde, probablemente, pero para evitar la parte de la aglomeración,
podemos utilizar, pues clásicamente, los primeros estabilizantes que se utilizaron fueron polímeros orgánicos, y únicamente se pretendía con ellos una estabilización estérica, pero últimamente podemos ver que ligandos moleculares que utilizamos en la química molecular pues sirven para estabilizar nanopartículas, sales, surfactantes, etc. Entonces, en general, aquí os muestro los 4 tipos básicos o fundamentales de estabilización de nanopartículas. Todo el método para evitar este colapso entre ellas. Acabo de hablar del clásico, que son con polímeros. No hay interacción covalente del polímero, de la estructura polimérica con la superficie, simplemente un fenómeno estérico. Tenemos otro tipo de estabilización muy común, que son la debida a las sales. Y últimamente los líquidos iónicos, no sé si todos habéis oído hablar de líquidos iónicos. Los líquidos iónicos son sales que aparecerán también a lo largo de estas sesiones. Son sales que se caracterizan por ser líquidos a temperaturas bajas. Los más interesantes desde un punto de vista de reacciones catalíticas son los que son líquidos a temperatura ambiente y están constituidos por cationes y aniones de muy diferente tamaño entre ellos. También evitan el colapso por la formación de una doble capa alrededor de las nanopartículas, catiónica, aniónica, y evidentemente entre ellas pues habrá una repulsión. Esto lo podemos combinar pues utilizando surfactantes, que la diferencia que está que en esta parte es simplemente que además del efecto de cargas que acabo de mencionar, estáis añadiendo pues unos sustituyentes de cadenas largas, oxidos, dodecilos, etcétera, cadenas de átomos de carbono muy largas que impiden también, favorecen el aislamiento de las nanopartículas entre ellas. Entonces aquí se llama estabilización electroestérica porque tiene en cuenta los dos fenómenos. Y el que os decía, un sistema de estabilización más reciente que se utiliza, como veremos nosotros, en procesos catalíticos que sean selectivos, pues es la coordinación de ligandos. Es decir, que los ligandos, pues como pasa en la química molecular, se acercan a la superficie y necesitamos ligandos que sean relativamente poco lábiles, porque en el momento que sean lábiles, evidentemente los vamos a descoordinar y vamos a ir al colapso. Entonces tenemos que jugar con los tipos de interacciones que también nos aprenderé un poco, que no son las mismas que las que esperamos en un complejo molecular. Bueno, hasta aquí he estado hablando y creo que he introducido mucha terminología distinta. Un problema en alguno de terminología asociada a algún concepto que no habéis entendido o no lo habéis oído antes, pues yo insisto, vosotros me paráis y me lo preguntáis. Aquí solamente un poco es el resumen anterior, pero justificar desde un punto de vista de energía que aporta la estabilización estérica. Evidentemente la estabilización estérica pues tendremos dos componentes, el potencial estérico, que si representamos aquí el potencial respecto a la distancia entre las nanopartículas, pues evidentemente a medida que nos acercamos este va disminuyendo, las fuerzas de Van der Waals evidentemente van aumentando a medida que la interacción entre las partículas también va aumentando, y aquí esta otra que he puesto aquí, que no la habéis diferenciado con otro color, es la suma de los dos componentes. Evidentemente se nos complica un poco más con la estabilización electrostática, porque tenemos una variación de potencial electrostático. Tenemos además siempre en mente la componente de Van der Waals. Este representa el modelo DVL que os he presentado antes, y esta curva de aquí que presenta aquí un máximo de repulsión y aquí un mínimo de repulsión es la suma de las dos contribuciones cuando tenemos el efecto electrostático. Cuando tenemos también electroestérico, tendríamos que añadir, aquí no está, la componente estérica a la suma de estos factores. Evidentemente, desde el punto de energía, llegamos a mínimos relativos, no absolutos, en los cuales nos permite jugar en una zona donde evitamos la aglomeración de las nanopartículas. Entonces, vamos a hablar muy específicamente, como he dicho, lo vamos a centrar solo en aquellas nanopartículas metálicas, que a partir de ahora van a aparecer con este símbolo, nanopartículas metálicas, y qué es lo que vamos a pedirles a estos materiales que vamos a preparar. Pues desde un punto de vista de síntesis, les vamos a pedir que nos permitan tener síntesis reproducibles. En la química de las nanopartículas esto es un reto. No hay métodos que funcionan, pero cada vez que hay un método químico para poner a punto una síntesis de nanopartículas, hay una optimización de diferentes parámetros, que ya tenemos en algunos ejemplos en concreto, pero
que es un proceso un poco complicado para poder tener las síntesis que sean reproducibles. Y después queremos tener sistemas que sean relativamente estables, es decir, que yo pueda preparar, pues no sé, 500 miligramos, o 400 miligramos, o 30 miligramos, no estamos hablando de unas grandes cantidades, pero que las podemos preparar, que las podamos tener en stock y las podamos utilizar a medida que necesitamos hacer las reacciones. ¿Y qué más les vamos a pedir? Desde un punto de vista, desde el punto de preparativo, desde un punto de vista de las propiedades, necesitamos que sean activas. La actividad está muy relacionada con el tamaño. Esto no nos cuesta mucho de entender, lo veremos después más gráficamente, pero evidentemente, cuando más pequeña es la partícula, la proporción relativa de átomos que tenemos en superficie respecto a los átomos que están en el core, en el interior, evidentemente es más grande. Entonces, claro, tenemos más átomos expuestos a nuestros substratos que queremos hacer reaccionar, por tanto, normalmente la actividad tenemos que aumentar. Pero claro, esta actividad en químicas, en catálisis en particular, es muy importante tener en cuenta el factor actividad, pero uno de los factores que tenemos que tener muy en cuenta es el factor de la selectividad. Nosotros vamos a querer que cuando mezclamos A con B nos dé C, pero que no nos dé D y que seguro que no nos dé C más D más D más F, porque evidentemente el proceso no va a ser, de hecho, interesante desde un punto de vista económico. Aquí me permito haceros un poco de resumen rápido de selectividad para que gráficamente veamos lo que queremos decir con esto. Por ejemplo, aquí tenemos pues, el cinamaldehído, que es el responsable del olor de la canela. Pues hacemos una reacción de hidrogenación en presencia de un catalizador. Un poco, a ver si es una nanopartícula o si es un catalizador homogéneo, hidrogéneo, y normalmente podemos reducir, el hidrógeno nos sirve para reducir diferentes tipos de funciones que hay presentes en nuestro producto de partida. Podemos hidrogenar este doble enlace carbono-carbono, podemos hidrogenar, que sería para dar este compuesto, podemos hidrogenar el aldehído, que nos daría este compuesto, o podemos hidrogenar selectivamente sobre el aldehído. Imaginaros que vosotros estáis haciendo una síntesis y queréis solo este, porque estáis estudiando de encontrar pues, el aroma correspondiente a esta planta y queréis solamente este. Pues necesitamos que el proceso sea quimioselectivo. Entonces, a todos los procesos les vamos a pedir una quimioselectividad, es decir, que nuestro catalizador reconozca solamente los sitios que queremos variar. También, incluso cuando la reacción es quimioselectiva, podemos formar diferentes isómeros. Aquí tenemos dos moléculas, a diferencia de casos anteriores, tenemos dos moléculas que, desde un punto de vista de su fórmula química, están constituidas exactamente igual. Lo único que cambia es una reacción de hidrofosforilación del estireno. Lo únicamente que cambia es que yo tengo este grupo aldehído en la posición 1, vamos a decir, por ejemplo, y a este la vamos a llamar posición 2. Evidentemente, desde un punto de vista de las aplicaciones, no va a ser lo mismo tener un aldehído terminal o tener un aldehído ramificado. Los aldehídos terminales, por ejemplo, son muy interesantes en la producción de detergentes. Por lo tanto, el catalizador que vaya dirigiendo aquí. Pero en ciertos productos de la química fina y farmacéutica necesitamos, de hecho, de tener aldehídos ramificados. Por tanto, pediremos que nuestro proceso sea regioselectivo. Asimismo, a veces ya vamos aún más allá de esto y hablamos de la enantioselectividad. Enantio viene de enantiómeros. Ayer también Ernesto hablaba de la quiralidad, pues tenemos moléculas que formamos en estos procesos que son quirales. Evidentemente, la quiralidad en este caso es la reducción de este substrato, que es un precursor de la L-dopa, que prácticamente todo el mundo conoce por sus aplicaciones en el tratamiento de la enfermedad de Parkinson. Pues aquí generamos un centro estereogénico. Este centro estereogénico nosotros queremos, de alguna manera, solamente el que es activo para nosotros. Entonces hablamos de enantioselectividad, que es un proceso que nos favorezca la formación de sodio. Entonces el concepto de selectividad lo vamos a utilizar mucho cuando vayamos a los códigos internos, las aplicaciones que queremos. Por pensar que relacionado con la selectividad hay otro concepto también que la propia economía conoce, que es el concepto de la economía de átomos. Evidentemente,
Lo que también necesitamos son procesos que no nos generen subproductos y que todos los elementos que utilizamos al principio estén integrados al final de nuestro producto. En las reacciones de hidrogenación es el ejemplo. Nosotros partimos de una función insaturada, le ponemos hidrógeno, al final nuestro producto pues contiene todos los elementos del sustrato y del reactivo, por lo tanto no tenemos subproductos que se han generado. Esto son, desde un punto de vista económico y ambiental, es el que necesitamos promover en nuestros procesos. Ya sabemos qué partículas vamos a utilizar, también sabemos lo que queremos de ellas. Aquí no voy a hablar ahora, pero bueno, aquí os he mostrado pues aquí es una fotografía, una micrografía de microscopía electrónica de transmisión. ¿Por qué no hablo mucho de ella? Pues porque van a salir más ejemplos después. Pero bueno, aquí, aunque no lo veáis muy bien, pues los puntitos más oscuros que veis corresponden a nanopartículas, en este caso son de rutenio, y que corresponden a este ligante. Pero esto es solamente para ilustrarlo, ya lo hablaremos más detallado. Entonces, antes de continuar más con el tema de catalizadores, lo que sí que aquí os quiero mostrar, que sepamos dónde nos movemos, son más o menos los diferentes tipos de catalizadores metálicos que podemos tener en función del número total. Esta N mayúscula a partir de ahora para nosotros será el número total de átomos implicados. Evidentemente tenemos los complejos moleculares, que son los catalizadores homogéneos, se utilizan en fase homogénea. Tenemos los clústeres metálicos, que al estar en la zona de clústeres metálicos contienen pocos átomos. Normalmente la interacción entre los metales es más covalente que metálica, por tanto no estamos todavía en el mundo de las nanopartículas. Y cuando vamos más allá de 10 y casi hasta 10.000 átomos, ya estamos en el tamaño propiamente dicho de las nanopartículas. Más allí tenemos las superficies. Hasta aquí, en estos dos primeros, podríamos hablar de catalizadores homogéneos. Aquí hablamos de catalizadores. Bueno, hay una tecnología que se utiliza ahora que a mí me gusta más o menos poco, pero bueno, los catalizadores nanoparticulares, este de partícula suena a otra cosa, no partícula, ¿verdad? Pero bueno, es así. Y aquí estaríamos en los catalizadores propiamente heterogéneos, es decir, aquellas superficies metálicas, donde, bueno, teníamos unas cuantas nociones básicas de química, pues sabíamos que podíamos hacer reacciones en superficies metálicas. Entonces, antes he hablado del concepto o de la propiedad que queríamos de nuestras nanopartículas, que era que tuvieran un gran número de átomos, ¿no? Aquí me he permitido pues, tomar este ejemplo del libro de Schmidt, porque claro, es muy gráfico. Si partimos del volumen total, pues tenemos aquí un número total, la N mayúscula siempre es el número total, vamos a suponer de este número, mágico correspondiente a un cubo, y para este número de átomos que tenemos aquí, para este cubo, pues de los 4096, pues tenemos 4096, tenemos 1352 que están en la superficie. Si vamos a dividiendo el cubo, evidentemente el número total es el mismo, pero cada vez el número de átomos que tenemos en la superficie, sumando todos los diferentes cubitos que vamos formando, pues va aumentando. Evidentemente, la relación que tenemos entre los átomos de la superficie y el volumen total, pues evidentemente nos va a aumentar. Esto lo podemos ir a hacer desde un punto de vista mecánico, se puede ir haciendo hasta llegar pues, pues, al tamaño de los nanocristos. Entonces, ¿qué geometrías normalmente tienen? Bueno, siempre se acaban representando, ¿no? Como una bola, ¿no? Como una pelota, ¿no? Como una esfera, pero decimos, bueno, esto es falso. Esto es falso, es la manera que nos tenemos de aproximar, pero cuanto más pequeña es la partícula, más falso es dibujarla como una esfera. Porque claro, tenemos formas poliédricas que tienen sus aristas, tienen sus caras, tienen sus vértices, y esto en catálisis va a ser muy importante. Para los metales, la mayoría de nanopartículas metálicas, pues acaban teniendo ciertos aedros, decaedros, subocaedros, un poco los poliedros, que son los más estables desde un punto de vista de empaquetamiento que vamos formando. Pero hay otras geometrías más exóticas, como podéis ver en este caso, que corresponden a nanopartículas que son de sulfuro de cobalto y de sulfuro de molibdeno, que presentan otro tipo de estructura y de morfología. Entonces, ¿por qué a nosotros en este contexto nos interesa conocer exactamente esta composición? Nos interesa porque queremos saber primero el número global de átomos que tenemos en la superficie, pero queremos ir más allá. Queremos saber cuántos átomos tenemos en las aristas, en los vértices y en las caras. ¿Por qué?
Porque, evidentemente, si nosotros tenemos un átomo en el interior del cubo de un poliedro, tendrá un empacatamiento metálico. Por lo tanto, tendrá el máximo número de coordinación, o sea, 12. ¿De acuerdo? Pero los átomos que nosotros tengamos en las caras, en las aristas o en los vértices, el número de coordinación es mucho más pequeño, es más pequeño. Entonces, el disminuir el número de coordinación va a facilitar la reactividad química. Por lo tanto, no será lo mismo que reaccionen los átomos que tengamos en una arista que los que reaccionen que tengamos en una cara. En función del proceso químico que hagamos, pues los substratos se van a poner, los compuestos orgánicos se van a poner donde mejor les vaya para hacer la transformación química. Por tanto, esta discusión es muy importante tenerla para poder después justificar los resultados. Bueno, aquí parto de una hipótesis que tenemos uno de los tres poliedros que os he mostrado antes. Aquí sería la manera, suponiendo que tenemos un cubo octaedro que vamos llenando capas de una manera compacta, pues tendríamos que el número total de átomos los podríamos expresar con esta expresión, teniendo en cuenta que K es el número de capas que nosotros vamos haciendo, lo que publicado con un orden de átomos. Y aquí, de hecho, aquí en la parte que decía, si continuamos con el mismo tipo de poliedro, pues aquí tenemos pues el número de átomos que tendremos en las aristas, las que tendremos en las caras cuadradas, caras triangulares o los que tendremos en los vértices, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esto es una discusión que nos irá bien, porque además la podremos correlacionar con el diámetro de nuestras nanopartículas. Es decir, el diámetro de nuestras nanopartículas para poliedros regulares sigue esta ecuación. Todo esto os lo doy, se pueden deducir desde un punto de vista del empaquetamiento compacto. Aquí paso un poco porque no es el objetivo, es solamente utilizarlo. Saber que nosotros tenemos a partir de este diámetro el radio del átomo metálico y el número de capas. Si nosotros conocemos por alguna técnica estructural, como puede ser la microscopía electrónica, el diámetro, evidentemente podremos conocer el número de capas y evidentemente podremos llegar a saber el número de átomos que tenemos en superficie. Entonces aquí voy a resumir un poco de todo esto. Perdón. ¿Hay alguna diferencia entre el concepto de clúster y clúster de nanopartículas? Bueno, el concepto de clúster es un poco confuso y cada vez los autores en los libros cada vez se definen. El concepto de clúster es un poco más tradicional desde el punto de vista de la química de coordinación y química molecular. Siempre se entiende como aquellos compuestos que tienen un número limitado de átomos metálicos, por debajo como mucho entre 10, 12, 15 mucho, y que la interacción, sobre todo lo más importante, no es solo el número de átomos, sino que la interacción entre los átomos no es exclusivamente metálica. O sea, hay una componente de compartir electrones, o sea, hay una componente importante. Esto se pierde en el momento que pasamos a tener más átomos asociados, en el cual el que prevalece es la interacción metálica. Entonces, ahí hablamos de clústeres, si es el tamaño de la nanopartícula, hablamos de nanopartículas. Si solamente clústeres, siempre se añade o clústeres metálicos que son de moleculares o bien clústeres de nanopartículas. No son sinónimos, pero lo diferente está sobre todo en la naturaleza de la Bueno, aquí solamente lo que pretendo poner, pues para tres metales que vamos a encontrar mucho en las aplicaciones catalíticas, el rutenio, paladio, platino, no los únicos, pero muchas de las transformaciones. Aquí tenemos el número de capas, el número de átomos totales, el número de los átomos en superficie, la proporción de los átomos que tenemos en superficie y, evidentemente, pues el diámetro que esperamos para las nanopartículas. Evidentemente, el diámetro aumenta, evidentemente el número de átomos que tenemos en la superficie total aumenta y, por tanto, pues, partículas relativamente pequeñas esperamos que tengan una reactividad. Pero es que esto es absolutamente cierto, pues a veces no. ¿Por qué no es absolutamente cierto? El problema es que cuando tenemos nosotros más átomos en la superficie, pues lo que he dicho antes, estamos variando, concepto que a veces no se tiene suficientemente en cuenta, estamos variando mucho la proporción de los átomos que están insaturados, es decir, que tenemos números de coordinación por debajo de 12. Y además, hay otro problema,
es que en el momento que vamos aumentando, por ejemplo, los átomos que están en los vértices, por ejemplo, que tiene una coordinación que son los más reactivos, estos también son los más reactivos para dar especies metálicas, es decir, para disociarse de la superficie. Por tanto, la discusión, que será una de las aspectos que veremos aquí en la semana, la discusión en determinar cuál es la naturaleza del catalizador de la estética activa es muy compleja, porque queremos tener ese tipo de partículas, pero a veces vamos a pedir que no se disocien átomos. Porque en el momento de disociación lo que estamos haciendo simplemente es lo que se conoce para las partículas que utilizamos como un reservorio, es decir, como un almacenamiento de átomos metálicos que se van a disociando a medida que van reaccionando con nuestros sustratos. Por lo tanto, la discusión del tema de la reactividad de las nanopartículas no es fácil. No es fácil porque no sabemos nunca si estamos hablando de una reactividad de superficie, si estamos hablando de una reactividad molecular. Evidentemente, pasar de aquí a allá pues, puede ser relativamente fácil en el medio de las reacciones y a veces una pista, es una pista para saber si el catalizador fundamentalmente se comporta como una superficie o como átomos aislados, es mirando el tipo de reactividad que hay. Normalmente, cuando utilizamos paladio, por ejemplo, las partículas de paladio, sabemos que necesitamos superficies caras para poder hacer reacciones de hidrogenación. Pero en cambio, para hacer un acoplamiento de carbono-carbono de tipo G, pues necesitamos especies moleculares. Pero claro, esto es una manera de conocer la naturaleza del catalizador pasando por reacciones catalíticas. Bueno, esta es la introducción para podernos centrar en el tipo de nanopartículas que vamos a encontrar, la discusión que vamos a tener, un poco para siempre pensando en dónde queremos llegar en sus aplicaciones. Y ahora en esta segunda parte lo que nos vamos a interesar, a ver cómo podemos preparar esas partículas que hemos dicho que tanto nos interesaban, que tuvieran unas ciertas propiedades. Generalmente, de manera genérica, podemos decir que la síntesis de las nanopartículas las podemos hacer bajo dos aproximaciones. A través de métodos mecánicos para llegar desde el activo hasta las partículas, obviamente a partir de los átomos o de los procesos moleculares que los átomos para llegar al proceso de neutralización que hemos visto, a la adición de estabilizante que queramos en cada caso, para llegar a la formación de las nanopartículas. Evidentemente, pues no, visto este esquema, pues cuando se habla de metodologías que son top-down, que van de especies grandes a especies pequeñas, o bottom-up, o vamos de especies pequeñas a especies grandes. Entonces, el problema de los métodos físicos es que normalmente las nanopartículas que se obtienen tienen una distribución de tamaños muy grande. Entonces, para según qué propiedades, pues puede tener una importancia relativamente pequeña, para catálisis tiene una importancia fundamental. Entonces significará que si tenemos una distribución de tamaños muy elevada, entonces los métodos químicos nos permiten, jugando con los precursores y jugando con las condiciones de reacción, de tener un control de tamaño y de forma bastante importante. Entonces, a partir de aquí, lo que vamos a hacer hoy, pues es métodos de aproximaciones. Empezaremos por la preparación de las partículas en medios líquidos, en solución, y después pasaremos a ver cómo podemos soportar estas nanopartículas en un soporte sólido. Hablaré solo de los métodos más importantes en cada caso, porque hoy día pues, podemos subdividirlos y encontrar todavía más métodos aproximados a su síntesis. Bueno, vamos a empezar por la reducción química de sales metálicas. Este fue el proceso más clásico en los años 50, 60, ya se preparaban los coloides a partir de sales, de simples sales de halogénuros o citratos o salatos, diferentes tipos de sales, en los cuales normalmente la adición de un alcohol, simplemente el etanol, permitía la reducción a metal cero, evidentemente la reducción de oxidación del alcohol, y nos formaba por agregación la presencia de algunos de los estabilizantes, que los primeros también fueron exclusivamente polímeros, diferente tipo de polímeros. Aquí os he puesto unos cuantos que son más, que van a aparecer más en las aplicaciones catalíticas, la polipirrilizante,
triptofano, le ponen vinilalcohol, el derivado de formamida, o también, esto ya es mucho más reciente, en los últimos 10 o 15 años han aparecido las ciclodextrinas, que también pueden ser estabilizantes de nanopartículas. De hecho, todos ellos dan partículas de metales nobles, de rodio, platino, paladio, osmio, como veis aquí, y quien puede actuar como agente reductor, aquí os he puesto el ejemplo clásico, pero puede ser hidrógeno, monóxido de carbono, hidruros, etc. Entonces, por ejemplo, aquí, si pasamos a la utilización del dihidrógeno, evidentemente, utilizar el hidrógeno, a pesar de que a lo mejor desde un punto de vista de manipulación pues, es un poco más sofisticado, la ventaja que tiene el hidrógeno, evidentemente, es en no generar los subproductos. O sea que vamos a obtener, pues las nanopartículas serán más fáciles de purificar y serán aún más puras cuando las vamos a obtener. Podemos también utilizar ligandos o surfactantes también en medio de hidrógeno. Como os he dicho antes, las esterilizaciones por un diferente, esta es una piridina derivada de un propilfenilo, y después las surfactantes que pueden formar micelas, de forma que jugando con estas micelas podemos secuestrar las nanopartículas en el interior o las podemos secuestrar en el exterior. O sea, esto va a depender del tipo de micela que nosotros vamos a formar. Por lo tanto, esto podemos llegar a formar lo que se llaman pequeños nanoreactores, de hecho, en el medio de la solución, en el cual los componentes orgánicos van entrando y van saliendo, y tenemos secuestrada la nanopartícula estabilizada en el medio de reacción. Podemos utilizar la hidracina, por ejemplo, como medio reductor, en medio básico, y utilizar, de hecho, pues, ligandos estabilizantes que son ya más sofisticados. Este ligando, por ejemplo, pues, comporta un grupo amina y comporta un grupo imidazol. Es decir, que aquí estamos introduciendo el concepto que os he dicho antes de tener un buen grupo dador que se puede coordinar a la superficie metálica, y a la vez podemos tener una parte de este ligando bifídico que comporta una parte iónica que podrá evitar el colapso electrostático entre ellas. Esta metodología ha aparecido más recientemente, como veis ya por las referencias. Este es un trabajo en particular del año pasado. Este tipo de ligandos son muy apropiados cuando estamos trabajando con nanopartículas de medio líquido iónico, donde los líquidos iónicos son derivados de imidazolios, como los veremos más adelante. Entonces, eso facilita la solubilidad de estos nanoclústeres en el medio líquido. Podemos utilizar los boridruros, que son con reactivos relativamente baratos, para reducir diferentes tipos de metales, y podemos trabajar en medios monofásicos o en medios bifásicos en función de la reactividad que vamos a estudiar. Bueno, aquí no vamos a hablar mucho nosotros de dímeros, pero sí que en algún caso aparecerá la utilización de dendrímeros. Uno de ellos, que empezó a utilizarlo Tomalia y más tarde los modificó Crookes, pues el que se llama poliamidoamina, su acrónimo es PAMAM. Yo creo que más o menos todos habéis visto el tema de dendrímeros, o tal vez, pues esos son macromoléculas, de hecho, que contienen diferentes grupos dadores. Aquí, de hecho, veis que hay grupos, no sé si lo veis muy bien, pero hay grupos aminos, hay grupos amida, que permiten, de hecho, la interacción con el metal, y gracias a esta ramificación en torno a los grupos dadores, de un punto de vista estérico, impiden el colapso. Por tanto, no es el mismo tipo de interacción que un polímero. En un polímero solamente tenemos la interacción estérica, que evita el colapso entre ellas. Aquí tenemos la contribución dadora de coordinación hacia la superficie metálica. Entonces, una manera de un tipo de dendrímero, pues lo podemos ver sustituido los átomos de hidrógeno, etcétera, por puntitos y rayitas o los enlaces. Podemos disolver en estos dendrímeros sales metálicas, por ejemplo, una sal de paladio 2. Y en presencia de un hidruro, lo que podemos hacer, pues estas rayitas aquí representan las sales metálicas que hemos disuelto, y aquí pues ya representa la agregación que hemos tenido con la nanopartícula. El interés de los dendrímeros es que forman cavidades internas, que en función del tamaño de estas cavidades controlamos indirectamente el tamaño de la nanopartícula. Siempre lo controlamos a partir del proceso de la nucleación. Llegamos a tener
los núcleos que contienen un número mínimo de átomos de metálicos y su crecimiento lo podemos ver impedido simplemente por la cavidad. Este es el principio que se utiliza en los dendrímeros, pero también se utiliza en las ciclodextrinas. O sea que es una manera también de poder controlar el tamaño. Podemos utilizar, de hecho, sales más complejas. Hasta ahora que os he mostrado acetatos, fluoruros, halures, en general, pero podemos utilizar, esto fue una aportación muy interesante de Gómez en los finales de los años 90, en la cual, de hecho, eran sales dobles, sales doblemente metálicas, donde tenemos el metal y tenemos sales de amonio. Y Gómez lo que constató es que cuando utilizaba diferentes tipos de reductores, por eso aquí lo he puesto de esta manera, veía que podía controlar muy bien la estabilidad y el tamaño de la nanopartícula en función de si habían grupos amonio o no. Es decir, que estos grupos amonio lo que hacían era, una parte estabilizar las nanopartículas en adición al estabilizante que podía utilizar. Gómez empezó utilizando polímeros, pero a partir de sales de amonio. Cuando utilizaba sales que no contenían amonio, las nanopartículas eran menos estables en el tiempo y se agregaban más fácil. Entonces esto dio pie a lo que veremos después, pues al efecto de las sales alrededor de los coloides formados. Bueno, otra terminología que va a aparecer así, a veces un poco aleatoriamente, es el concepto de coloide y el concepto de nanopartícula. Normalmente cuando estoy hablando de coloides son de nanopartículas que las tenemos dispersas en una fase líquida. Entonces, claro, como tenemos una dispersión, ¿no? Como cuando tenemos azufre en agua, ¿no? Pues no llega a precipitar, tenemos aquellas nanopartículas, tenemos disueltas, las tenemos dispersas en una fase líquida. Después tenemos propiamente nanopartículas que son solubles en el medio de reacción. Esto es otra cosa. Pero cuando pongo coloides expresamente que estamos hablando que no se han aislado en estado sólido, sino que son unas nanopartículas que se han preparado en un medio, en una fase líquida y se han utilizado tal cual de la fase líquida. O sea, a partir de ahora no es que aleatoriamente utilizamos una terminología u otra, será en función de cómo aislamos estos compuestos. Aparte de los métodos químicos, que son tradicionalmente muy utilizados, tenemos la descomposición térmica. Estas descomposiciones térmicas pues, se empezaron a utilizar con algunas sales, pero sobre todo a partir de carbonilos metálicos. Todavía me he quedado un poco con el concepto de calidad de Perdona, tenemos mucha... Bueno, no sé, ¿nos oyen o cómo tenemos que hacer para que nos oigan los que no están en la sala? ¿Pasamos el micro? La pregunta es, ¿cómo se relaciona el tamaño y la calidad con el tamaño en sí exterior de la nanopartícula? El tamaño relativo de calidad y... Esto es muy importante. O sea, depende incluso mucho del tipo de metal. O sea, los metales que son más nobles, el crecimiento normalmente es más lento. Entonces, poderlos controlar su posición en el espacio, vamos a decir, en el entorno del dendrímero, es relativamente fácil. Por ejemplo, Groves, el trabajo sobre dendrímeros y nanopartículas, lo ha podido razonar y racionalizar, incluso extrapolar cavidad con tamaños de clúster para el oro, el paladio y el platino. Algún caso de rodio, pero cuando pasa al níquel ese no lo puede controlar, porque los nanoclústeres se forman fuera de las cadenas. ¿Por qué? Porque como es tan rápida la nucleación y el proceso de crecimiento que va a haber después, no podemos controlar la posición de las sales antes de la reducción en la matriz, vamos a decir la matriz template, ¿no? Que no sirve para nada. Este es el punto. La naturaleza del metal no es una. La forma es bastante importante. O sea, la forma se llega a la morfología de las nanopartículas, se llega a controlar. Yo no sé si la palabra es controlar, sino que se llegan a tener diferentes morfologías para los óxidos y los sulfuros. Pero para los que son los derivados, los que son, vamos a decir, nanoclústeres puros, metal cero,
estrictamente a lo mejor puros, no sé, nunca, pero metal, la morfología es muy distinta. Sí. Ay, perdón. Entonces, este método de descomposición térmica, yo creo que lo puedo escribir, ¿no? No. Bueno, aquí son sales, pero no, también son, por ejemplo, tetracarbonil níquel 0. Son compuestos que térmicamente son relativamente poco estables, pues lo que podemos hacer es descomponerlos simplemente por calor y conseguir átomos desnudos y que no se agreguen. Entonces, los derivados carbonilos o los aluros o algunos acetatos se llegan a conseguir estos nanopartículas. El problema ¿cuál es? Es que normalmente aquí no tenemos estabilizantes, porque a veces estas temperaturas son relativamente elevadas, y el tamaño que se llega a tener la distribución de tamaño suele ser relativamente ancho, es decir, demasiado ancho para nuestras aplicaciones. Otro método importante de formación de nanopartículas es a través de procesos fotoquímicos. Normalmente en un proceso fotoquímico tenemos una primera fase que nos generan radicales, puede ser simplemente el agua, tenemos la formación de los radicales correspondientes, los cuales nos pueden ir generando, interaccionar con substratos, directamente con cationes, nos reducen a metal 0 y los cuales a partir de aquí nos podemos ir haciendo crecer y tener las nanopartículas. Sí, las nanopartículas, perdón. Aquí el único problema que podemos tener en esta metodología es que los estabilizantes que utilicemos pues no sean atacados, no sean modificados por los radicales. Eso de las radicales, como sabéis, pues son realmente especies altamente reactivas. Los polímeros, cuanto menos funcionalizados están, pues mejor funcionan porque difícilmente van a reaccionar con los radicales. Ciertos dendrímeros también son resistentes a los radicales, pero aquí estaremos limitados por el estabilizante más que por las propiedades que nosotros podemos encontrar. Otro método es a través de procesos químicos, pues también es otra manera de activación para formar radicales. Estos radicales van a reaccionar evidentemente con los, bueno, aquí os he puesto un poco de, imagino que los que habéis visto un poco de química radicalaria, pues son conceptos muy básicos los que pongo aquí, pero evidentemente se pasa por una fase de iniciación de generación de radicales, los cuales van reaccionando entre ellos. Y vamos a llegar al encuentro con el metal, lo va a reducir, va a crecer y tendremos evidentemente siempre presente algunos de los estabilizantes que hemos utilizado anteriormente con la misma problemática que termino de decir para los métodos que son fotoquímicos. Otro método que se ha utilizado porque últimamente este método se utiliza muy poco debido a que desde un punto de vista, cuando yo digo que son pocos utilizados, siempre es desde un punto de vista de las partículas para la catálisis. Es la problemática de generar átomos metálicos en fase vapor, en el cual pues, necesitas un alto vacío, unas temperaturas relativamente elevadas y en las cuales pues, necesitamos después un sistema que podamos condensarlo con el estabilizante apropiado y que después lo podamos recuperar sin agregación. Entonces, este método, realmente, el control del tamaño es bastante complicado per se, porque el momento en el que añadimos el estabilizante, evidentemente lo tenemos que añadir después de haber pasado los átomos a fase gaseosa, fase gas, porque normalmente los estabilizantes tienen unos puntos de ebullición evidentemente muy elevados, entonces no podemos volatilizar un polímero. Por tanto, en este paso ya tenemos fenómenos de agregación, los cuales pues, no nos favorece a poder controlar el tamaño posterior. En cambio, este método ha sido bastante utilizado para metales, de hecho como el erbio y terbio, que han encontrado aplicaciones en diagnósticos para IRM, en medicina. El método electroquímico es un método que fue desarrollado sobre todo por Ritz y después explotado por Gómez, en el cual, en este caso, es uno de los métodos más limpios para poder tener nanopartículas metálicas. De hecho, evidentemente tenemos una celda donde tenemos un proceso electroquímico en el cual normalmente tenemos el ánodo, en el cual es
la fuente de los átomos metálicos, es decir, que es un ánodo que consumimos, consumable, y en el medio de reacción es donde disolvemos las sales de amonio normalmente, que nos interesan mucho, en el sentido de que necesitamos un electrolito, evidentemente, para hacer el proceso, y si además es una sal de amonio o derivado, pues nos va a servir de estabilizante para nuestras nanopartículas, y en el cual, en el cátodo, evidentemente, habrá lugar la reducción de estos iones metálicos, y en el cual, a medida que se vayan reduciendo, tendremos en el medio un exceso de la sal de amonio, que vamos a estabilizar nuestras nanopartículas por efecto fundamentalmente electroestérico. Vamos a controlar tanto la parte estérica como en la parte electroestática. Tiene la ventaja también que podemos controlar los disolventes, podemos trabajar con disolventes relativamente poco polares, además, porque ya tenemos electrolito de base, y en este caso facilitamos la precipitación en el medio de la nanopartícula. Por tanto, una simple filtración nos permite obtener las nanopartículas puras y sin tener que hacer ningún tratamiento, solamente un tratamiento vacío para eliminar el disolvente. Por tanto, este método es un método que ha sido muy explotado para las partículas de palatino, rodio y rutenio en particular, y repito que han sido métodos patentados posteriormente por Gómez para aplicaciones industriales. Y llegamos a la parte de síntesis de nanopartículas desde un punto de vista químico, que para nosotros será el más importante. Este método, ¿por qué será el más importante? Porque vamos a partir de unos compuestos organometálicos definidos, es decir, no vamos a partir de sales. El problema de las sales es que normalmente la pureza de las sales es otro tema que es muy importante y crítico en la síntesis de las nanopartículas. Aparte de tener sales del 99.99% significa comprar sales de base muy caras, y para no tener fenómenos de impurezas de otros metales, tanto en la superficie como en el interior de las nanopartículas. Y en cambio, cuando nosotros preparamos unos precursores que están definidos, organometálicos, veremos el porqué de los organometálicos, tenemos una pureza al 100%, podemos garantizarla del 100%, por tanto, evitamos las contaminaciones que nos aparecen sucesivamente en nuestros casos. Además, desde un punto de vista del tipo de material que obtenemos, están perfectamente controlados el tamaño, la forma, la composición, sobre todo la composición. Es decir, vamos a ver que estos estabilizantes que yo estoy diciendo hasta ahora, que los estamos pensando en sí, todos son iguales y tanto será por el uno que el otro, vamos a ver que esto en catálisis no es cierto, no es igual con el uno que el otro. No vamos a pedirle lo mismo a una reacción que queramos que sea enantio selectiva, a una reacción que queramos solamente hidrogenar el benceno. Evidentemente, el tipo de estabilizante es muy importante. Por tanto, conocer exactamente la composición de estas nanopartículas en la superficie es imprescindible. Y, evidentemente, desde un punto de vista de síntesis, nos permite, gracias a su pureza de los precursores que utilizamos, pues que sean reproducibles, y una vez tengamos nuestras buenas condiciones, van a ser siempre las deseables. Este método ha sido hace unos 25 años desarrollado en Toulouse por el grupo de Montserrat, y en el cual de allí pues, ha desarrollado toda su química alrededor de las nanopartículas con diferentes aplicaciones. En el grupo de Montserrat, menos la parte de catálisis, pues van desde sensores de gases hasta aplicaciones para los airbags, una aplicación tanto de métodos físicos como químicos muy amplia. Entonces vamos a ver en qué consiste desde un punto de vista de la reactividad, cómo podemos conseguir la formación de estas nanopartículas. Normalmente partimos de compuestos que son bien definidos, pues en este caso es un compuesto de rutenio que comporta el ciclo octadieno y el ciclo octatrieno. Lo ponemos en presencia de un ligando, pueden ser ligandos más o menos sofisticados. Esto es un aminoalcohol que puede prevenir de la reducción de aminoácidos, estos más sofisticados, que queremos después aplicarlos en catálisis enantioselectiva, pero esto ahora no nos interesa. Y lo que obtenemos son nanopartículas, que lo he representado aquí de un punto de vista como si fuera, entre comillas, la fórmula bruta, en la cual no tenemos que olvidar que los disolventes normalmente nos quedan en la superficie. Evidentemente, si es un alcano, pues no va a quedar en la superficie. La actividad que tiene el alcano con la superficie metálica es prácticamente nula. Pero si trabajamos, por ejemplo, con éteres, con el THF, con el tetrahidrofurano, con alcoholes, como os he dicho antes, evidentemente, por coordinación siempre van a quedar
un porcentaje de disolvente alrededor de la nanopartícula. Esto es importante, conocer el contenido de estas especies que realmente tenemos en la superficie, y después, evidentemente, tendremos un cierto porcentaje de estos ligandos. Este precursor en particular, es que no tenemos... Este precursor en particular es interesante porque el ciclooctavieno es el ciclooctano con 2 dobles enlaces, y el ciclooctatrieno es el ciclooctano con 3 dobles enlaces. Entonces, claro, cuando trabajamos bajo el agente reductor que estamos utilizando es el hidrógeno, lo que estamos reduciendo no es el metal, porque el metal aquí ya lo teníamos en el estado de oxidación cero, y aquí continúa siendo cero. Lo que estamos haciendo es reducir los ligandos. Es decir, lo que estamos haciendo es liberar el ciclooctano, que es súper volátil, cuando no nos va a molestar como subproducto de la reacción, y estamos hidrogenando estos ligandos. Es decir, estamos favoreciendo tener estos átomos desnudos en la solución que van a empezar a colapsar, formar los nucleidos y después el proceso de crecimiento. Por lo tanto, este es un método, como veis, desde un punto de vista químico muy limpio, porque no tenemos demasiados parámetros que controlar. Aquí son una fotografía de uno de los aminoalcoholes, aquí de una de estas oxazolinas. Veis que en los dos casos las nanopartículas son relativamente pequeñas, estamos alrededor de 2,5 nanómetros, es decir, estamos alrededor de un 40% de todos los átomos están en la superficie y las 60 están en el interior. Y veis que sobre todo están muy bien dispersas, no hay zonas de agregación, en particular con este ligando. De hecho, ya un concepto también que utilizaremos más tarde, pero aquí ya lo podemos ver un poco, es que no tenemos la misma fotografía aquí que aquí. Teniendo en cuenta que en la microscopía electrónica solamente vemos los núcleos metálicos. Entonces, no tenemos la misma, es decir, que el ligando no es inocente, porque todo es igual menos la naturaleza del ligando. El ligando finalmente casi tiene las mismas átomos dadores, tiene nitrógeno, tiene el grupo alcohol, es decir, que el estabilizante que nosotros vamos a añadir nos va a controlar mucho, no la forma de la nanopartícula como antes discutíamos, pero sí que nos va a afectar mucho la dispersión de las nanopartículas, es decir, si están suficientemente dispersas, es decir, si están suficientemente aisladas unas respecto a las otras. Bueno, otro ejemplo pues, puede ser pues, el de un complejo de paladio. Aquí tenemos un paladio 0, aquí tenemos la dibencilidena acetona, la estamos reduciendo la dibencilidena acetona otra vez para formar las nanopartículas. Podemos utilizar ligandos de tipo fosfina ahora, pues veis aquí que es una difosfina, aquí son fosfitos, desde un punto de vista químico, veis, esto es un fosfito interesante porque son derivados de azúcares, este esqueleto ven derivados de azúcares, es decir que el backbone, la estructura procede de sustratos relativamente baratos, y veis también, pues en este caso casi no tiene nada que ver una fotografía con la otra, en función de la naturaleza, del tipo de, si tiene más o menos ramificaciones con grupos carbono sp3, si tiene más o menos, si son estructuras más o menos rígidas, pues vamos a facilitar o no esta dispersión. Por tanto, esto vamos a ir repitiendo este concepto porque nos va a ser muy importante en catálisis. Podemos también hacer el mismo método aplicando uno de los sistemas que hemos comentado, que era el más clásico de tener polímeros. Aquí son unos cuantos polímeros. Este polímero, por ejemplo, contiene un grupo amonio, este amina. Estos son derivados de ácidos carboxílicos, este de ésteres, y donde el grupo R pues, pueden ser estructuras relativamente complejas. Por tanto, imaginaros que estos son cadenas relativamente simples, pero después, cada vez que pongo aquí R, pues pueden ser estructuras más o menos complicadas. Y veis aquí, es una fotografía que es bastante interesante. Bueno, esta es a baja resolución. A alta resolución se ve cómo cada uno de estos nudos que podéis ver está constituido por nanopartículas del tamaño de entre 2 y 3 nanómetros. Entonces, aquí veis este seguimiento que veis, es el seguimiento, de hecho, de la estructura polimérica. Es decir, que las nanopartículas se van organizando en función del esqueleto del polímero. Esto es gracias a la funcionalización que vamos poniendo, en este caso es exactamente el derivado de una amida, y se puede ver la estructura, cómo las nanopartículas siguen, de hecho, que están pegadas a la estructura polimérica. En estos ejemplos anteriores que os he dicho, no lo he comentado explícitamente, pero habéis visto que ponía one step, es decir, que los hacemos en una sola etapa. Hay otras aproximaciones que desde un punto de vista catalítico, ya os diré yo por qué no nos interesa mucho, pero que es posible también para otras aplicaciones, es pasar a hacer unas nanopartículas de stock, que decimos, o sea, tenemos unas nanopartículas, que son la base para generar otras nanopartículas.
Es decir, que no tenemos que hacer cada vez la reducción, porque a veces, bueno, claro, todo esto, estas reducciones, pues normalmente duran entre 12 y 16 horas a temperatura ambiente, o máximo 50-60 grados, depende de cada caso, o sea, son etapas relativamente lentas, ¿eh? Entonces, claro, la ventaja que tiene es que podemos formar este stock de nanopartículas, en este caso de platino, estabilizadas por monóxido de carbono, las cuales las podemos redisolver una parte o redispersar en un disolvente orgánico, añadir nuestro estabilizante y formar nanopartículas. Claro, en este caso ya os podéis imaginar que no vamos a sustituir todas las moléculas de monóxido de carbono que tenemos en la superficie. Siempre habrá monóxido de carbono remanente en la superficie. Desde el punto de vista, en muchos casos, desde el punto de vista catalítico, estos sitios son inactivos, porque evidentemente están colapsados por un ligando no lábil, es decir, que es un ligando que va a ser robusto, que va a permanecer en la superficie y por tanto estamos perdiendo sitios activos. Por lo tanto, claro, si nos vamos a aplicar en catálisis no serán las mejores nanopartículas, no será la mejor metodología que la vamos a hacer, pero para otras aplicaciones puede ser interesante y es una manera también de poder tener un método más directo a partir de partículas partículas preformadas. Por aquí, en esta diapositiva, lo que quería resaltar una vez más es la gran influencia de la naturaleza del ligando cuando hacemos una síntesis de nanopartículas. Aquí en todos los casos, lo he olvidado de poner, perdonad, todos los casos son nanopartículas de platino, ¿eh? Todas ellas son nanopartículas de platino, de hecho provienen de esta síntesis, de esta metodología, es decir, que todas ellas comportan más o menos un cierto contenido de monóxido de carbono. Entonces veis aquí cómo cuando utilizamos este ligando, esta piridina oxazolina, pues obtenemos nanopartículas que están aquí, ¿no? Forman como una gran esfera de 30 o 40 nanómetros y dentro pues se asocian todas las nanopartículas de forma una especie, no le voy a decir de micela porque no es esto, pero de hecho forman unas nanopartículas que al exterior pues guardan un disolvente y en el interior pues se van organizando y se forman estas especies repartidos en la rejilla de la microscopía electrónica. Vamos observando esto. Cuando tenemos esta estructura y esta, desde un punto de vista químico tampoco hemos hecho tanta cosa diferente, lo único que hemos hecho es sustituir la piridina, el nitrógeno de la piridina por un enlace carbono OH. Y lo que vamos a formar pues, son una especie de piel de serpiente donde tenemos unas estructuras, de hecho, en las cuales en el interior se van formando las nanopartículas, se van poniendo en el exterior y en el interior y en el exterior. Aquí se ve mejor, esto es la alta resolución, aquí se ve mejor, estas son asociaciones de nanopartículas que las tenemos hechas en esta estructura. ¿Por qué? Pues sospechamos que son de hecho se sospecha que son las interacciones por puente de hidrógeno que hay entre las diferentes ligandos de diferentes nanopartículas que hacen que se asocien y llega un momento, se asocian, forman estas especies de asociaciones que veis aquí de nanopartículas y después llega un momento que se repulsan unas con las otras por efecto estérico y se separan. Cuando eliminamos el factor de puente de hidrógeno y tenemos un cloro, no formamos en absoluto este tipo de estructuras y más bien tiende, son unas estructuras muy agregadas, como veis, pero hay una cierta tendencia a formar una especie de nanohilos, de nanopartículas, que forman unos nanohilos, y aquí una estructura dendrítica, podríamos decir, en las cuales en cada una de estas ramificaciones por alta resolución se ven las nanopartículas dispersas. Pensad que son nanopartículas relativamente pequeñas, estamos en una escala de 2 nanómetros, y esto es con un ligando que aquí favorecemos mucho las interacciones por puente de hidrógeno, porque tanto tenemos un grupo H como un grupo A. Es decir, que veis que utilizando exactamente el mismo metal, las mismas condiciones, el ligando nos puede modular, de hecho, la organización entre partículas. Todas acaban siendo más o menos esféricas, las partículas no hemos controlado la forma intrínseca de las nanopartículas, pero sí la organización supramolecular de las nanopartículas entre ellas. Siguiendo con el mismo método de descomposición, pues no quería terminar sin hablar de otro tipo de disolvente, que ya lo he mencionado al principio. En los últimos años, pues sabéis vosotros que hay mucha polémica, ¿no?, en utilizar los disolventes orgánicos debido a que los COP que se dicen, los compuestos orgánicos volátiles, por evidentemente toda la contaminación ambiental que lo produce. Entonces, un método, pues, por ejemplo, es utilizar
disolventes perfluorados, utilizar también fluidos supercríticos, como puede ser el CO2, otro método que se llaman de disolventes neotéricos, bueno, ahora ya no se puede decir neotéricos, porque hace 20 años, ya con 15 años, la terminología de neotérico ya no son nuevos, no son tan nuevos, ya hemos pasado a que los utilizamos bastante frecuentemente. Otros son los líquidos. Entonces, como decía, un líquido iónico es una sal. Es una sal que está constituida por unos cationes, normalmente los cationes aquí pues unos cuantos ejemplos, unos cationes que son voluminosos, que normalmente son de estructura orgánica, como pueden ser los piridinios derivados, los pirazolios, como pueden ser los imidazolios, que son los ampliamente estudiados en catálisis, los pirrolidonios, etcétera. Aquí veis una gama, los derivados de amonio, que hemos hablado ya desde el principio con los primeros trabajos de Rich y Boneman anteriormente, y los aniones en general son aniones de tipo inorgánico, son realmente pequeños, es decir, que tenemos una composición de dos iones que en tamaño son muy distintos, pero además son los cationes normalmente para que sean líquidos a temperatura ambiente o por debajo de 40-50 grados centígrados. Es interesante que sean muy poco simétricos, es decir, que cuando yo pongo aquí el imidazorio, R1 y R2 no son iguales. Cuando R1 y R2 son iguales, normalmente dan lugar a sólidos. O sea, necesitamos estructuras que sean muy asimétricas, o sea, que no tengan una simetría interna en el catión, y los aniones pues, pueden ser tan simples como los los aluros, como pueden ser el hexafluorofosfato, los perfluoratos, etcétera, los derivados de aluminio, una gama bastante variada, ¿de acuerdo? Evidentemente, no hay que olvidar que cuando se utiliza un líquido iónico hay una mala costumbre, hay líquidos iónicos o líquidos iónicos. Se habla de líquidos iónicos. No se puede hablar genéricamente de líquidos iónicos, porque cada líquido iónico va a tener unas propiedades físico-químicas muy distintas, y cada líquido iónico, incluso hay líquidos iónicos que no los podemos utilizar en absoluto porque son reactivos, porque son cationes que son reactivos, por tanto van a participar en la reacción que queremos que no sea así. Por tanto, cuando se utiliza el líquido iónico, yo os aconsejo fuertemente que se utilice el líquido iónico inmediatamente después que se precise el compuesto que se está utilizando, porque no es lo mismo hablar de un imidazorio, os aseguro que no tiene nada que ver con las propiedades que podéis tener respecto a un piridinio o a un pirrolidonio, no tiene nada que ver, o a un amonio simple. Por tanto, es muy importante cuidar un poco el lenguaje, sobre todo cuidar un poco la precisión, la rigurosidad cuando se habla de líquidos iónicos. Os aconsejo también, si estáis interesados en este tema y en la catálisis, pues que miréis esta revisión de Hélène Olivier, que la publicó el año pasado, y realmente es una revisión muy completa y muy original, porque a pesar de que está orientada evidentemente para la catálisis, trata de aspectos de los líquidos iónicos desde un punto de vista físico-químico relacionado con todas las propiedades catalíticas que encontraremos después. Por lo tanto, os aconsejo que si queréis, y no solamente nanopartículas, evidentemente, líquidos iónicos en catálisis. Os aconsejo, si queréis profundizar en este tema, esta revisión. Entonces, en este caso, el líquido iónico per se ya es un estabilizante a menudo. Esto no nos extraña, porque hemos dicho al principio de todo ya que los primeros métodos de obtención de nanopartículas eran a partir de sales. Por tanto, si nosotros utilizamos una sal, vamos a favorecer la formación de líquido iónico. Este es un imidazorio donde está el metilo y el butilo en posición relativa a 1,3. BMI viene de metilimidazorio, y evidentemente este es el contranión. Y aquí tenéis pues, una serie de compuestos de paladio. Este es un compuesto de paladio 2, este de paladio 0, este es paladio 0. Aquí NBD es norbornadieno y anhídrido maleico. Entonces aquí tenemos dos compuestos de paladio 0 y aquí tenemos un compuesto de paladio 2. Bajo condiciones reductoras vamos a formar las nanopartículas. Y aquí en esta primera ecuación no tenemos otro estabilizante que el disolvente. O sea, no tenemos nada más. Si esta misma reacción la hacéis en THF, vamos a obtener solo agregados. O sea, no tenemos la formación de nanopartículas dispersas. Aquí, en cambio, ya no tenemos nanoagregados. Aquí lo que tiene, agregados. Aquí ya tenemos unas estructuras particulares, unas partículas que son muy grandes, si queréis, esto estamos en la escala, la barra de 50 nanómetros, de unas estructuras originales, que son como una especie de estrellas, si queréis, en los brazos se encuentran las nanopartículas. ¿Y esto por qué es? Porque un líquido iónico, los líquidos iónicos en particular, derivados de imidazorio, son estructuras muy ordenadas. De hecho, Jackson Dupont, que es una referencia de la catálisis del líquido iónico, de Brasil, él lo define, realmente es así, como un polímero en solución.
O sea, es una estructura polimérica, es una estructura altamente ordenada. Y este orden, como si fuera, como antes os he mostrado una diapositiva, donde había nanopartículas exteriorizadas por un polímero y veíamos las nanopartículas se van poniendo en la estructura del polímero, sin ver el polímero veíamos por dónde estaba la estructura de base. Pues aquí lo que ocurre es que el líquido iónico conserva esta periodicidad estructuralmente hablando, y las nanopartículas se van ubicando en una especie de canales que forman los cationes respecto a los aniones y dan estructuras relativamente originales. Desde un punto de vista de catálisis pueden ser poco interesantes porque son muy organizadas, el acceso a la superficie puede ser más complicado, pero desde un punto de vista de la comprensión estructural es interesante. Cuando le ponemos algún ligando, un ligando muy sencillo, es un ligando comercial, que ya lo he enseñado antes para hablar de la estabilización de partículas de rutenio. También el líquido iónico es prácticamente el mismo, pero en vez del butilo pues tenemos un etilo y en vez del PF6, el hexafluorofosfato, tenemos otro, el hidrógeno metilfosfonato. Vemos cómo, una vez más, el ligando, que no es nada inocente, evidentemente, pues forma y dispersa las nanopartículas. Y esto va a ser casi una constante. Cuando tengamos un ligando que tenga partes buenas coordinativas, desde el punto de vista de la coordinación, vamos a favorecer la dispersión. Y esto no es de extrañar, porque el ligando se va a coordinar en la superficie. Claro, va a impedir encontrarse con otra nube electrónica del ligando de la nanopartícula vecina. Por tanto, evidentemente, eso no nos extraña. Además, el líquido iónico nos ofrece la posibilidad de poder reciclar, catalíticas, pero nos permitirá reciclar la fase líquida iónica, etc. Y otra ventaja, desde un punto de vista estructural, es que cuando trabajamos en líquidos iónicos podemos hacer la microscopía electrónica en fase líquida. Y no estoy diciendo la realidad, en decimos fase líquida, no podemos, porque estamos trabajando en ultravacío en la microscopía electrónica. Sí, claro, continuamos trabajando en ultravacío, pero nuestro disolvente no es volátil. Por lo tanto, podemos bajar a 10 a la menos 7, 10 a la menos 9 milibar y no va a volatilizarse nuestro líquido. Por lo tanto, esto nos permite saber exactamente qué es lo que vamos a poner en el medio de la reacción. Porque todas las fotos que os he enseñado antes, y las que pueden aparecer en otros momentos, son fotografías del material sólido aislado. Lo dispersamos un poco en algún disolvente, lo dejamos evaporar y de que es sólido depositado en una rejilla de cobre, pues es lo que ponemos en el microscopio electrónico. Pero aquí no, aquí estamos depositando un film líquido. Y este film líquido se puede utilizar porque los líquidos iónicos, a pesar de que son líquidos en el ambiente, son altamente viscosos. O sea, no es la viscosidad de un disolvente orgánico, obviamente. Esto nos permite poder hacer este film, bueno, hay que ser un poco malitas, pero bueno, si llega a hacer este film, no hago de las mías, evidentemente, y yo tengo un técnico conmigo que lo hace muy bien, y claro, hay una paciente de poner aquello, pero se puede hacer, o sea, técnicamente se puede hacer, no es insalvable, se hace, y podemos saber, yo insisto, que podemos tener la información estructural de cómo tenemos esas nanopartículas en el medio de la reacción cuando nosotros vamos a hacer la catálisis. Bueno, hasta aquí es todo lo que quería decir, de hecho, de la parte de la síntesis de nanopartículas en medio por metodología química. Y os he dicho que hablaríamos un poco de la inmovilización de las nanopartículas. ¿Por qué? Todo lo que hemos dicho hasta ahora, pues las hemos preparado en disolución, las hemos aislado en estado sólido, etc. Pero el problema va a ser cuando las vayamos a utilizar en catálisis. Pero el catálisis no dejará de ser, tendremos unas nanopartículas, como he dicho antes, más o menos dispersadas en un medio líquido, y el problema va a ser que tendremos dificultades para recuperar. O sea, la recuperación del catalizador nos vamos a encontrar con los mismos problemas que los catalizadores clásicos moleculares homogéneos. Por tanto, en los últimos años pues, se ha empezado a funcionalizar diferentes tipos de soportes para poder preparar nanopartículas. Entonces, aquí, por ejemplo, es a partir de unas resinas, a partir de unas resinas amino, son unas resinas funcionalizadas con grupos aminos, se pueden hacer fácilmente enlaces peptídicos a funciones amida y a partir de ellas pues a unirlas a nanopartículas ya preformadas en un polímero y que las hemos de hecho funcionalizado parcialmente este polímero para poderlas anclar en la superficie a través de una reacción química, a través de un enlace covalente fuerte.
Otra aproximación es a partir de microesferas de poliestireno, en las cuales tenemos estructuras más o menos complejas a su alrededor. Estas estructuras complejas pueden ser dendrímeros. O sea, tenemos el poliestireno, le hacemos una capa de dendrímeros para poder después, para uno de los métodos más clásicos, el primero que hemos visto, de hecho, que es la reducción de una sal en un medio alcohólico, vemos cómo podemos soportar estas nanopartículas en la superficie de estas microesferas de tipo poliestireno. Podemos hacer cosas más sofisticadas a partir de nanopartículas magnéticas. O sea, nosotros podemos tener una nanopartícula relativamente grande, ahora no estamos hablando de nanopartículas de interés catalítico, estamos hablando de trocitos de magnetita. De hecho, estas nanopartículas pueden llegar a tener 30, 40, 50 nanómetros, o sea, tienen que ser un poco grandes, pues no podemos anclar nada. Las podemos fácilmente, evidentemente, hay grupos OH y grupos OXO en la superficie que podemos funcionalizarlas fácilmente, sobre todo con derivados de silicio. Y aquí, pues un trabajo relativamente reciente, lo que hemos hecho es, funcionalizar con una cadena alquílica que comporta un imidazol, ¿de acuerdo? Entonces, esto es, vamos a decir, va a ser el soporte. Ahora le ponemos la sal de platino o de paladio, de la que queráis, el reductor que queráis. Y lo que formamos son estas nanopartículas, ¿no?, alrededor de la nanopartícula del óxido de hierro, teniendo en cuenta pues, que tenemos esta estabilización electrostática de las nanopartículas. Claro, la ventaja de esto, ¿cuál es? Que cuando los vamos a aplicar en catálisis, al final, como un simple imán, separamos el material catalítico. Hacemos una decantación y analizamos la fase orgánica. Por lo tanto, es una estrategia, es laboriosa, no es muy fácil de conseguir una buena funcionalización, pero hay métodos, en los últimos 4 o 5 años se han desarrollado métodos suficientemente buenos para poder seguir esta estrategia. Otro tipo de soportes que todo el mundo conoce, pues son los nanotubos de carbono, son un material que no solamente catálisis, evidentemente, tal vez no, sin el tal vez es en el dominio donde se aplican menos los nanotubos de carbono, pero los nanotubos de carbono pueden ser un buen soporte para las nanopartículas metálicas. ¿Por qué puede ser un buen soporte? Porque los nanotubos de carbono, como vosotros sabéis, pues pueden ser de simple pared, de doble pared o de múltiple pared. Entonces, en función del tipo de nanotubo de carbono que utilicemos, además, podemos tener nanotubos de carbono multipared que tengan un diámetro interno relativamente pequeño o que tengan un diámetro interno relativamente grande. Además, tenemos la posibilidad de que la superficie, la parte exterior de los nanotubos de carbono, la podemos modificar químicamente bastante fácilmente. Podemos hacer procesos de oxidación relativamente simples y tener ya grupos ácidos carboxílicos en la superficie. Una vez que tenemos ácidos carboxílicos, podemos hacer amidas, podemos hacer ésteres, podemos hacer lo que queramos, podemos ponerlo todos estos colgantes que hemos dicho antes para poder capturar las nanopartículas. Lo que significa que es un soporte muy versátil. O sea, desde un punto de vista de la catálisis. Y estrictamente, bueno, esta es la parte de la funcionalización, pero la versatilidad de la catálisis viene en que nosotros podemos tener las nanopartículas al exterior para poderlos confinar y tenerlas al interior. Luego podemos estudiar otro tipo de transformaciones químicas que nos pueden interesar. Entonces, claro, si utilizamos nanotubos de carbono estrechitos, pues evidentemente no es muy difícil, porque vamos a introducir la sal allí dentro o la nanopartícula preformada nos va a costar. Evidentemente vamos a tener las nanopartículas al exterior. Pero cuando utilicemos nanotubos de carbono gruesos, evidentemente las nanopartículas pueden entrar. Entonces, claro, lo que tenemos que hacer es que exteriormente las tengamos funcionalizando de manera que repela las nanopartículas, porque si no hay esta repulsión exterior, también van a quedar encolgadas en el exterior. Y por ejemplo, son nanotubos de carbono que las partes negritas que veis dentro de los canales de los nanotubos de carbono son partículas bimetálicas, en este caso son partículas de rutenio o platino bimetálicas que las tenemos dentro y podemos estudiar fenómenos que desde un punto de vista de la realidad catalítica, el confinamiento. Sí, a veces no estoy acostumbrada a hablar de química exterior, ¿no? Entonces seguro que he dicho muchas tonterías y muchas barbaridades, y yo a veces me doy cuenta y me paro cuando veo que no va bien, pero bueno, podemos confinar las nanopartículas en el interior y podemos estudiar fenómenos
de reactividad química. Además, nos permite también, es una manera buena de inmovilizar, porque difícilmente una vez que están dentro van a salir fácilmente después del tratamiento. Hasta aquí, bueno, el último ejemplo, os he hablado de sistemas metálicos, pero hasta aquí todos los ejemplos exclusivamente han sido de nanopartículas monometálicas, es decir, tenemos solamente un metal. Evidentemente podemos preparar especies que sean bi o tri. En la reunión anterior, cuando usted mencionaba, que usted agarra, que usted analiza el nanotube, ¿cómo es el proceso para incrustar o pegarle las nanopartículas, bien sea la pared del nanotube adentro o fuera del nanotube? ¿Cómo se llama ese síntesis? O sea, ¿qué síntesis usa usted para...? De hecho, se parte de una dispersión. Normalmente los nanotubos de carbono se dispersan bien en medio alcohólico. Entonces se dispersan los nanotubos de carbono y bajo vacío y a adición controlada se adiciona la solución de nanopartículas preformadas. Entonces, una vez funcionados óptimamente los nanotubos de carbono para favorecer que entre, el sistema es este, es tener un sistema en el cual tienes la dispersión de nanotubos de carbono, lo puedes tener conectado a un sistema de vacío, vas añadiendo lentamente la solución de nanopartículas preformadas, o sea, no las estamos formando in situ. Otra metodología es formarlo todo in situ. Tú tienes tu reactor, vamos a decir, en el cual tienes tus nanotubos de carbono, tus sales metálicas y haces la reducción. Este es un método. En este método, tus nanopartículas básicamente van a quedar todas en el exterior. Entonces, es un método relativamente apropiado y no tiene, según el método que se quiere utilizar, no tiene ninguna complicación. El problema es hacerlo todo in situ, que será muy difícil de controlar los sistemas en particular metálicos, que tengas sistemas metálicos o tengas nanopartículas de un metal o de otro. Esto es otro tipo de problema. Pero para confinarlos se hace bajo. Bueno, estábamos en el tema de los sistemas bimetálicos, entonces desde un punto de vista de la metodología química prácticamente no hay nada que cambie. O sea, podemos utilizar cualquiera a priori, cualquiera de las metodologías utilizadas anteriormente. Podemos hacer una co-reducción, es decir, una reducción simultánea de los dos, o podemos hacer reducciones sucesivas. Esto va a depender mucho del tipo de nanopartícula que queramos. Porque si hacemos una correducción, lo que estamos facilitando es la formación de aleaciones. Es decir, vamos a tener una mezcla de los dos átomos, tanto en el interior como en el exterior, un poco ácida, un poco en función de la proporción relativa utilizada en la mezcla del átomo. Si queremos obtener, por ejemplo, un core en el interior de un metal y que alrededor se nos deposite otro metal, evidentemente no vamos a hacer una correducción, sino que lo vamos a hacer una reducción sucesiva para tener el core shell, que es en inglés, del sistema. Por tanto, el método de tener de favorecer las aleaciones o de favorecer el core shell va a depender de nuestra metodología. Pero después podemos utilizar cualquiera de las que hemos visto anteriormente. Evidentemente continuamos necesitando nuestros polímeros o nuestros estabilizantes en general. Y pues aquí hay un método de correducción de sales y aquí hay un método de correducción de compuestos organometálicos que hemos estudiado anteriormente. ¿De acuerdo? Bueno, hasta aquí. Ese método para bimetálicos es posible usarlo, por ejemplo, para preparar clústeres bimetálicos o clústeres metal. Sí, hay algunos ejemplos hechos con el grupo de Bruno Schre, ha preparado clústeres mixtos incluso de metales de transición y elementos del bloque B, evidentemente, y forman cores de un metal y en la superficie pues está tiene elementos, tiene el elemento o el metal suscitado del bloque. Sí, esto es posible. Tienen propiedades muy interesantes son los chips. Por ejemplo, Motorola explota en particular una de estas metodologías desarrolladas por Schre.
Antes de pasar a las aplicaciones de catálisis, bueno, hasta aquí hemos hablado de cómo hacerlas. Vemos que el panel es bastante variado. Es un panel del que podemos escoger tanto la metodología como el estabilizante, como la fuente de metal, el disolvente. Vemos que tenemos un panel variado de todos los componentes, de los ligandos, para poder, de hecho, modular, hacer un poco la síntesis a la carta en función de lo que nosotros queramos ir a obtener para nuestras aplicaciones. Eso más o menos ya vemos que podemos ir cada vez que necesitemos un tipo de nanopartículas. Pero las tenemos que crear. Yo aquí no haré mucho de las técnicas, no muchas técnicas. Primero, porque yo creo que, bueno, si me creo, pues no soy especialista de todas ellas. Punto número 1. Punto número 2, que para las aplicaciones pues no necesitamos todas tampoco. Y pues que el curso no vais a dejar de hacer nada, o sea que lo sabéis. Aquí no es de todas las técnicas, son las técnicas que más se utilizan en la aplicación de nanomateriales, pero evidentemente no es una lista exhaustiva. Entonces, una que nos utilizamos normalmente, como cuando se hace la química molecular en el RMN, ¿no? O sea, no podemos dejar de hacer un RMN cuando hacemos una reacción, pues no podemos dejar de hacer una microscopía electrónica cuando preparamos unas nanopartículas para saber ya si tenemos realmente nanopartículas. La XPS es una técnica que necesitamos hacer nuestros átomos a la superficie de químico bien. La manera de poder saberlo es a través de análisis en XPS. Evidentemente, los análisis elementales los necesitamos porque necesitamos saber la composición bruta, aquella fórmula bruta que yo os explico en algunas ocasiones, pues es un poco un proceso para deciros la lección, saber de qué están construidas los átomos de metal en estas nanopartículas. Después, evidentemente, todas las técnicas de difracción nos van a dar idea de la estructura, es decir, si nosotros vamos a tener una estructura que es semejante si es la misma que el metal masivo, o si tenemos también, además, participación de los óxidos correspondientes, los sulfuros correspondientes, etc. Y evidentemente la microscopía de fuerza atómica y la microscopía de STM, de Silent Microscopy, evidentemente la técnica es muy útil para poder ver los sitios activos incluso. Yo aquí voy a escoger, solamente hablar de la microscopía electrónica. Cuando digo escoger, no es que vaya a hablar de instrumentos físicos, sino que aquí vamos a ver fundamentalmente que es la técnica que vosotros ya conocéis, y información vamos a sacar de ello. Nosotros la caja negra, yo voy a considerar el instrumento una caja negra y vamos a ver la salida de esta caja negra qué información útil nos da a nosotros. La difracción de rayos X es tal vez la más fácil y la más naif un poco para empezar con ella, porque bueno, evidentemente nosotros tenemos nanopartículas de platino, estas son un caso particular. Tenemos aquí, pues, evidentemente una serie de picos, esto ya nos está diciendo que es un material cristalino, no es un material amorfo, es un material cristalino, y cuando comparamos, de hecho, los picos de difracción, pues corresponden a una serie de planos cristalográficos que corresponden al platino cúbico central de las caras. Por lo que podemos decir pues, que no tenemos óxido en estas nanopartículas y que corresponde al metal masivo. Pues esto es un complemento de información que tenemos a la hora de caracterizarlos. Otra caracterización, evidentemente, es la TEM. Esto es el mismo ejemplo que os he enseñado antes de las nanopartículas de paladio con este ligando. Bueno, aquí está un poco la distribución de tamaños. Veis que es relativamente largo, pero es bastante simétrico, es casi una distribución de Gauss. Y aquí, de hecho, a partir de... Esto es una fotografía TEM a baja resolución, esta es a alta resolución. Entonces aquí, a partir de nanopartículas más o menos aisladas, pues podemos hacer la difracción electrónica y podemos ver las manchitas blancas que corresponden a los planos cristalográficos. Es decir, que en el mismo microscopio electrónico podemos tener ya información de la estructura de nuestro nanoclúster que tenemos en solución, en estado sólido, etc. Por tanto, este ejemplo lo muestro doblemente porque no solamente de la TEM podemos obtener la distribución de tamaños y formas, sino que también podemos tener una información estructural importante. La XPS, esta espectroscopía nos sirve de hecho, bueno, no sé si todo el mundo conoce, pero la intensidad, la energía, perdón, de los fotones que nosotros utilizamos
va a arrancar los electrones que estarán relativamente en el interior de los átomos, es decir, que son electrones relativamente internos, son los más externos, y lo que vamos a hacer es arrancarlos, vamos a ionizar. Esto es realmente lo que se hace. Y la energía que necesitamos, el balance de energía que nosotros necesitamos, depende mucho del ambiente químico de estos átomos. Por tanto, a partir de estas energías vamos a poder saber si tenemos un átomo en el estado de oxidación 0, más 2, más 4, menos 1, etc. Por lo tanto, es una información que nos da, es por eso que se dice que nos da una información del ambiente químico de los átomos que forman la nanopartícula. Aquí también es un sitio, es un link, bueno, toda la referencia que se pongo, yo considero que son interesantes, pues claro, no las podría. Pero no las digo, porque evidentemente vosotros no las veis, cuando hay algo importante he intentado resaltarlo, pero aquí también lo resalto porque es un sitio web en el cual podéis encontrar una información muy didáctica, muy básica, que os da mucha información sobre el principio de la técnica, de una forma muy simple, y además que tiene un database. Es decir, que allí podéis buscar pues, espectros correspondientes a diferentes metales en diferentes estados de oxidación. Por tanto, yo creo que es útil. Bueno, aquí os he puesto un ejemplo de nanopartículas en las cuales solamente estoy mostrando la parte de la energía de enlace de la zona de carbono-oxígeno, de los átomos de carbono-oxígeno, o sea, de una superficie que ha estado pues, tratada o en presencia de monóxido de carbono o de dióxido de carbono para poder ver su composición. Aquí abajo son los patrones de la energía de los electrones 1s del átomo de oxígeno, y aquí es el señal correspondiente a la energía de los electrones de la capa también 1s, pero del átomo de carbono. Veis cómo lo que se observa experimentalmente es la traza el azul. Pero vemos que la traza azul, evidentemente, la podemos hacer una deconvulsión de componentes, y realmente vemos que está compuesta, el tratamiento matemático, del que corresponde al CO, si miramos el oxígeno, y el que corresponde a un C doble enlace oxígeno. O sea, fijaros que podemos distinguir si tenemos CO, monóxido de carbono, en el cual el átomo de oxígeno puede estar puente en diferentes átomos, o podemos tener una doble enlace carbono-oxígeno o un triple enlace carbono-oxígeno. Por lo tanto, es una información muy fina de lo que podemos tener en la superficie. O incluso si hay CHs o CCs, o sea, todo esto lo podemos hacer por deconvulsión matemática, podemos ver las diferentes componentes que tenemos. Bueno, esto es para la parte de los elementos ligeros, pero si vamos a la parte de la región de las energías de enlace correspondiente a los metales, pues evidentemente, bueno, aquí os he puesto el del platino, la energía de los electrones de la capa 4F del platino, de la 1S para el flúor. Aquí están en inset, son los de la parte del flúor, porque es en otra zona del espectro, evidentemente. Nos pone de manifiesto que no es los casos del flúor, en estas nanopartículas. Y después para el platino, pues en este caso son nanopartículas que están constituidas por platino 2 y por platino 0, y en este caso están constituidas por platino 0 y platino 4. Es decir, que podemos llegar a distinguir la composición que tenemos nosotros en la superficie. ¿De acuerdo? Esto es importante porque no son los electrones de valencia. Porque, claro, los electrones de valencia pues ya nos dan pensamos que son los que también nos podrían dar esta información. Son elementos internos, o sea, electrones que no participan, de hecho, en el enlace, en la interacción química. Y voy a acabar hablando de una aproximación original del RMN. ¿Por qué original? Porque es original. El RMN, evidentemente, lo podemos utilizar en estado sólido, por lo tanto podemos hacer RMNs de nanopartículas, siempre y cuando no sean magnéticas, porque entonces no vemos nada, evidentemente, pero podemos utilizar los RMNs en estado sólido, nos permite hacer RMN de flúor, de fósforo, lo que podamos ver, y podemos identificar, de hecho, la presencia, sobre todo, de los ligandos o de los estabilizantes que tenemos alrededor de la nanopartícula. Evidentemente, es un complemento de información respecto a la T o respecto al XPS, porque esos nos dan información fundamentalmente de la parte mecánica. De esto no voy a hablar porque son estándares, es hacer un espectro de RMN, pues todos lo hemos visto mucho. Pero podemos utilizar el RMN como una técnica para seguir
la formación de una síntesis de nanopartícula. Y esto puede ser un poco más original y puede ser el paralelo, si algunos de vosotros venís del mundo de la química molecular, en que yo el RMN también lo puedo utilizar para el seguimiento de la formación de las nanopartículas. Para esto utilizaré un ejemplo que ha aparecido antes, pues el rutenio COD-COD, el ligando, la síntesis por el método de descomposición de compuestos organometálicos. Son nanopartículas, evidentemente, que las tenemos que caracterizar antes de hacer el ensayo que os estoy proponiendo. Y en este caso particular, ¿por qué se hizo este estudio? ¿Por qué se hizo en particular seguir el seguimiento? Bueno, pues por curiosidad científica. Muy bien, es una que vamos a hacer. Pero en este caso hubo otro motivo detrás. El motivo fue que cuando se hizo el que digo yo, el RMN estándar, el estado sólido del carbono 13, pues se vieron solamente señales en la parte alifática. Claro, esto es muy sorprendente, porque también tenemos protones aromáticos, que tendrían que salir en esta zona. Esta zona es una zona que me son... Hombre, si uno sabe que van a salir aquí señales, pues de hombre dices, aquí parece que hay algo, ¿no? Bueno, pues lo tenemos ya, lo vemos y sabe. Pero el problema es que cuando ves este espectro y solamente ves protones alifáticos, la primera cosa que uno tiene que pensar es que, claro, estamos haciendo una reacción de formación de nanopartículas en presencia de hidrógeno. Tenemos aquí el rutenio que hidrogena muy bien los arenos, los aromáticos, pues estamos reduciendo, o sea que nuestro ligando se ha acabado. Esto es la cosa más inmediata que podemos pensar. Entonces, claro, nosotros nos resistíamos a todo esto. Entonces, vamos a hacer algo para poner de manifiesto el tipo de ligando que tenemos. Bueno, vamos a ver la parte pues es pasar de donde hacemos la descomposición de los precursores, ¿no? Esto es se llama botella Fischer-Porter, de hecho no es más que un reactor de vidrio, se puede trabajar de vidrio porque las presiones podemos trabajar hasta 3, 4, 5, máximo bars, donde está bien, y lo que hacemos es un scale-up y ahora lo que hacemos es la misma composición, pero lo hacemos en un tubo de RMN de Young para poder trabajar a presión relativamente bajas. O sea, estos tubos de Young, bueno, supongo que también los conocéis la mayoría, pero ahora ya se puede trabajar incluso hasta 10 atmósferas en estos tubos de RMN de Young. Que realmente muchas veces tampoco necesitamos los tubos de Zafiro, porque trabajar a 25, 30 atmósferas, hombre sí, pero no siempre, ¿no? O sea que permiten trabajar con unos tubos que son muy fáciles de manipular dentro de la caja seca y permiten pues, hacer, ya os digo, que hay tubos que llegan hasta el límite superior, son 10 atmósferas. Entonces, bueno, podemos empezar por un RMN del patrón de la mezcla. Bueno, en los rojitos pues, son las flechas correspondientes al ligando, los azules son correspondientes al ciclooctadieno y al ciclooctatereeno, y después están las señales, evidentemente, se utiliza disolvente deuterado, pero siempre hay una parte sin deuterar. Y después aquí, no hagáis caso, pero evidentemente necesitamos un patrón interno para seguir la desaparición de señales, etcétera, y es el undecano en este caso para que no moleste mucho en la síntesis de las nanopartículas. Entonces se sigue con el tiempo, aquí solamente es el RMN de protón, pero en la zona aromática, que es la que nos más interesa, porque en la otra, como veis, hay muchos alcanos. Y lo que vemos con el tiempo, aquí no hemos puesto todavía hidrógeno, son las señales del ligando tal cual, los aromáticos, y cuando vamos poniendo, pasan los minutos, es que hemos puesto el hidrógeno y vemos cómo estos hidrógenos que aparecen más desapantallados, que son los ortolapiridina, pues se van ensanchando primero y después ya no los vemos, y los otros siguen el mismo proceso, se van ensanchando y ya no los vemos. Pero no vemos alifáticos demás. Es decir, vemos la desaparición de los aromáticos que no va acompañada de una aparición de alifáticos. Entonces, esto significa que no estamos hidrogenando, que era una de las preguntas que nos hacían. Y ahora, en paralelo, ver si lo que hacemos en el tubo de RMN es realmente formación de nanopartículas o no, y si se ve, si formamos nanopartículas. Y podemos hacer, pues cuando tenemos un patrón interno, pues podemos hacer un estudio cinético, esto sería pues la relación de señal final por respecto a la señal inicial por los diferentes tipos de protones. Aquí estas bolas azules es la formación de ciclooctano que se va formando a medida que vamos descomponiendo el precursor inicial. Aquí en verde tenemos evidentemente acompañado de la desaparición de las señales del ciclooctadieno y ciclooctatrieno, evidentemente al mismo tiempo que se va formando ciclooctano, hasta aquí todo va bien. Y después veis esta traza de puntos rosas y esta de puntos cuadrados azules o rombos azules que corresponden a los protones en orto, estos, y los rosas corresponden al resto, al conjunto, porque no se pueden muy bien distinguir, al resto de protones aromáticos. ¿Veis que la desaparición, la velocidad de desaparición de estos protones no es la misma?
tendría que ser la misma. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esta desaparición de señales? De hecho, las señales no desaparecen. Las señales se van haciendo cada vez más anchas. ¿Y por qué? Porque es el mismo fenómeno de los polímeros. Los polímeros también se pueden hacer en reuniones. Pero lo que vemos solamente, normalmente, bien definido de la estructura polimérica son los protones de las cadenas. ¿Por qué? Porque las cadenas se mueven en el seno de la disolución. En cambio, el esqueleto es muy poco movible. Entonces, claro, lo que se produce esto en un asentamiento de bandas. Aquí lo que estamos viendo es que el ligando, a medida que se acerca a la superficie metálica, va desapareciendo. ¿Por qué? Porque se está acercando a una estructura que es muy grande, una estructura que tiene una velocidad de difusión en el tubo de ADN muy pequeña. Entonces, estos protones, una vez que están ligando muy cerca bajo la influencia del tubo de carbono, de la nanopartícula metálica, ya no podemos ver definida su señal. Su señal está allí, pero se ha hinchado tanto que la vemos en la línea de base. ¿De acuerdo? Entonces, este es el mismo fenómeno, yo lo comparo con los polímeros porque normalmente esta visión la tenemos clara, con las proteínas, la tenemos clara lo que vemos y lo que no vemos y el por qué. Es el mismo problema, es un problema de movimiento de los protones en el medio de la reacción, el movimiento relativo. Entonces, claro, aquí lo que estamos viendo es que estos desaparecen inicialmente más rápidamente. ¿Por qué? Porque claro, tenemos aquí el nitrógeno. El nitrógeno es el que se acerca primero a la superficie metálica. Estos son los primeros que van a desaparecer. Los otros, a medida que el ligando se va poniendo encima de la nanopartícula metálica, evidentemente también van a terminar por desaparecer. De una manera muy gráfica y muy simple, lo que está pasando es que primero tenemos una coordinación sigma simple, después tenemos unas interacciones pi debido al anillo aromático y debido al doble anillo. Por tanto, es un ligando que vamos a llamarlo mal, vamos a poner entre comillas, como digamos, bidentada, porque tenemos dos partes que se van a anclar a la superficie metálica de manera simultánea. Ahora digo que no se puede hablar entre comillas, porque tal es cuando tenemos un centro metálico con dos átomos que la están mordiendo. Pero en principio es el mismo que podemos ver en la química de combinación. Por lo tanto, claro, esto es poder seguir por el RNA de una manera muy sencilla, la formación de las partículas nos está diciendo cómo nuestros ligandos también están interaccionando con las nanopartículas. Estos son los aspectos que son interesantes desde un punto de vista de la interacción. Entonces, claro, este ligando, además, pues queríamos ver en su momento si es lábil o no es lábil. Esto también lo he dicho en algún momento determinado. El concepto de labilidad es un concepto cinético, ¿no? Es un concepto termodinámico. Es decir, que nosotros hablamos de labilidad, pues que podemos, de hecho, disociar nuestras especies, los ligandos en este caso, fácilmente, porque rápidamente se disocian. Cuando hablamos de que un ligando es inerte, es que no lo podemos disociar. ¿De acuerdo? Entonces, claro, aquí queríamos saber que si es o no es decir, este ligando es muy interesante desde el punto de vista catalítico, pero a ver si este técnico nos permite también, cuando tengamos un sistema que sea muy interesante para saber si va a ser lábil o no. ¿Por qué es interesante desde el punto de vista de catálisis? Porque si tenemos ligandos lábiles alrededor, si tenemos ligandos alrededor, cuando los pongamos en el medio de reacción los vamos a perder. Si los vamos a perder, vamos a joder la aglomeración. Vamos a perder, por ejemplo, un tema muy importante que lo veremos a partir de después, de que la reacción pueda ser tanto selectiva, porque el ligando nos va a inducir esa selectividad que queremos inducir. Por lo tanto, necesitamos saber si los ligandos van a ser o no van a ser lábiles. Claro, lo que hicimos que es poner un exceso del mismo ligando y ver si podemos este fenómeno de intercambio. Entonces, este fenómeno de intercambio por RMN, pues ¿cómo se hace? Pues por una técnica DOSI, unas experiencias de RMN que nos permiten cuantificar los coeficientes de difusión de las diferentes especies que nosotros tenemos en el medio de reacción. Entonces, aquí bueno, está el ligando libre en el disolvente, en el mismo disolvente, en el THF, que presenta un coeficiente de difusión, el que sea, o sea, es un número absoluto, el que sea. Y entonces aquí tenemos pues, los aspectos que hemos ido mostrando antes, está completo, y la zona aromática, si os acordáis que hemos visto antes con el tiempo. La azul es el último, es cuando tenemos hasta 0,2 equivalentes de ligando, y los otros es como van pasando de verde hasta el rojo, en presencia de hidrógeno, evidentemente, todo esto. Y como vale, es lo mismo que os he enseñado antes, pero sobrepuesto uno del otro. Y estas mezclas se fueron determinando
los coeficientes de difusión de las especies que se tienen en el espectro RB. Lo que se vio, pues se vio una caída del coeficiente de difusión de, este es del ligando que hemos visto antes. Nos vemos una caída, esa raza roja, perdón, esos puntos azules, que las podemos ajustar a la participación de un solo tipo de moléculas o que haya dos componentes distintos. Es decir, aquí está ajustado teniendo en cuenta que la caída de señal que observamos, de intensidad de señal relativa que hemos observado, jugando en que solamente hay un solo tipo de difusión, de velocidad para la misma molécula, y que aquí la misma molécula presente dos tipos de difusión distintos. Evidentemente esto es un juego matemático, y aquí vemos cómo se ajusta perfectamente, teniendo en cuenta dos difusiones, distintos que están con un orden de magnitud diferente, vemos cómo se ajusta a la perfección. ¿Esto qué significa? Esto significa que nosotros en solución no estamos teniendo un intercambio, sino que lo que estamos viendo es, por una parte, el ligando libre, que estamos añadiendo en el medio de reacción, y en el otro caso estamos viendo el ligando que está parcialmente coordinado, es decir, los protones que nosotros todavía continuamos viendo en el RB. Entonces, esto significa que no hay un intercambio. ¿Por qué? Porque si hubiera un intercambio, tendríamos que ajustar los datos experimentales con un solo coeficiente de difusión. Pero lo único que estamos viendo en un intercambio es una situación por ello, a la escala. Y aquí lo estamos viendo diferente. Esta información químicamente es muy útil y, como podéis ver, disponer en las aplicaciones es muy interesante, porque esto nos está diciendo que no lo vamos a disociar fácilmente. Es un trabajo de coordinación solo del ligando. Ahora me podéis decir, bueno, y ahora pones sustancia que tú quieres, evidentemente. Ahora estos estudios uno los completa añadiendo además los sustratos de la reacción que vamos a hacer, de una reacción de hidrogenación, de un acoplamiento carbono-carbono, de una oxidación, etc. Y ver si también el ligando continúa o no. Evidentemente, este es un buen ligando para catálisis, pero tenemos que controlar el porcentaje. No sé si estoy fijado, pero he dicho un poco rápido que llegábamos hasta un 0,2 equivalentes de ligando respecto a metal. Ahora, desde un punto de vista catalítico, no nos interesa saturar, porque si saturamos además con un ligando que no está bien, no habrá nada que se acerque para hacer la reacción catalítica con la superficie metal. Por lo tanto, queremos que haya suficientemente cantidad de ligando para evitar la reacción, pero no lo vamos a saturar, porque si no, después no puede. De todo esto veis que son rápidamente fáciles finalmente de preparar, si queréis, pero que hay que tener en cuenta simultáneamente diferentes parámetros para poder llegar a un cierto éxito. Veis que el éxito a veces es muy común, o sea que hay que es muy experimental, es muy experimental. Todavía hay muchos estudios teóricos sobre las interacciones de estas moléculas orgánicas con las superficies metales. Aún hoy hay algunos estudios, pero continúan siendo sobre moléculas muy sencillas, no sobre la complejidad que tenemos cuando tenemos un medio orgánico. ¿De acuerdo? Bueno, pues yo hoy quería llegar aquí, acabar aquí, tener unos minutos para poder intercambiar cuestiones con vosotros. Solamente salen unas salas, en el exterior solamente hay una universidad que nos está siguiendo, ¿es esto? Si sale solamente unas salas, que solamente hay una universidad que nos está siguiendo, ¿quiénes son? Es que yo no lo sé. ¿A la Universidad Central? ¿O la Universidad Central? ¿Existe algún tratamiento especial por el hecho de ser materiales nanoestructurados? Por ejemplo, en el caso del GPS, con que he trabajado más directamente. Cuando yo lo utilicé, yo simplemente inyectarlo, fracturaba en un mortero y después lo disolvía y aplicaba las técnicas dependiendo de lo que quisiera. No sé si la manipulación, si quieres conservar las nanopartículas que nos van a operar con la atmósfera, todas las muestras se preparan en un caja de cajas. Las muestras se preparan en cajas. Sí que hay que tener la precaución de preparar, porque si haces la
la síntesis de hemos controlada con una bomba o hidrógeno para evitar oxidaciones de las superficies, pues para el análisis es continuar tratándolas Bueno, igualmente a mí me gustaría no es la química ni la catálisis, pero el RNA, como usted está comentando, permite tener un control bastante fino de lo que está pasando en el proceso de síntesis. En mi caso yo trabajo con nanopartículas magnéticas, que hay... Se acabó. No hay... Se acabó. Se acabó porque, claro, el magnetismo el que provoca, bueno, a veces química molecular, pues tiene ACNRN, se compone compuestos paramagnéticos, porque lo que produces es un desplazamiento de night shift muy importante, entonces abres mucho la ventana espectral, pero a la vez estás aumentando el ancho de banda. Entonces, evidentemente, si tienes ahí un booster, o sea, la base, o sea, piensa que, por ejemplo, estudios con el campo no nos podemos hacer tampoco porque la síntesis de carbono se hace a partir del crecimiento sobre partículas de cobalto o de hierro. Entonces se purifica para sacar el hierro del cobalto, pero siempre queda uno de los parámetros que se controlan en el análisis de los átomos de carbono es el contenido en hierro y en cobalto. Y es suficiente, es minoritario, quiere decir ser en orden de unos 100 ppm es suficiente para no poder hacer la universidad. Luego hay una pregunta respecto al control de forma. Usted señaló, y creo que es conocido, de que un cristal sea recto, hay planos que son más activos que otros. Eso depende de la configuración lógica del plano. Es decir, yo trabajo con un determinado compuesto. Lo que podría pensar es entonces tratar de tener una forma distinta a la nanopartícula, a diferente. Hay algunos criterios generales en los métodos químicos generales, así que por ejemplo, que es necesario tomar en cuenta para ir en una forma o ir hacia otra forma. Los criterios generales no es en las nanopartículas de base, sino es en sistemas que son compuestos, en el sentido que hay una nanopartícula de base, y cuando la diferente reactividad de caras, por ejemplo, el platino con la cara reactiva, se hacen crecer otros nanoestructuras. Entonces, se toma a partir de que se crecen como otra nanoestructura en ciertas caras. Y eso esto más o menos. En cambio, la estructura que vuelve a la corriente inicial de la partícula inicial, no hay métodos. Hay métodos como, por ejemplo, los sulfuros de cobalto y molibdeno, por ejemplo, que dan esas estructuras. Siempre dan esas estructuras. Sí es reproducible, sí, pero no responde a la pregunta. ¿Qué método, qué es la razón? Claro, yo creo que debe ser una combinación de la naturaleza del metal, de la presencia de óxidos, no de... Estoy pensando específicamente en óxidos metálicos magnéticos. Entonces, hay alguna gente que está tratando de relacionar el comportamiento magnético del compuesto con el proceso de reacción. Entonces, ¿qué papel juega? Entonces, la idea es tratar de poner en la forma de la nanopartícula un árbol que sería un estado magnético. De tal manera que la actividad no es eficiente. Esto se puede hacer si la nanopartícula de base tiene una estructura, por ejemplo, el demo de la estructura que he dicho, son nanopartículas muy grandes, que son de hierro, necesariamente se quieren, pero no hay ningún efecto de la superficie en la funcionalización. Se quiere que sea todo homogéneo para claro, para eso se trabajan como mínimo con nanopartículas de 30 o 40 nanómetros. Pero el problema está solucionado. También se trabaja en trabajos con estas aplicaciones de nanopartículas de magnetismo pequeñas, el problema venía en que era
de la morfología de la partícula. ¿Por qué? Porque la precipitación es visible cuando se va a reactividad mecánica, no por el efecto del magnetismo, pero la reactividad es visible porque se estaba distribuido distinta. Una bueno, pues antes de todo lo que voy a insistir un poco, si es posible, que podáis revisar lo que os decía en las pequeñas comunicaciones que recibéis por email. El breve procedimiento de revisión será para la discusión de qué test necesarios se pueden hacer para diferenciar la naturaleza de un catalizador magnético heterogéneo. Aquí no tendremos mucho tiempo de tocar este aspecto, pero me parece interesante que vosotros podáis tener eso por si tenéis curiosidad de poderlo consultar. Entonces, sí que me gustaría hacer eso porque yo he pensado hacer otras dos sesiones haciendo un poco de panorama de aplicaciones general, pero no exhaustiva, solamente diferentes tipos de proceso, pero después tratar más particularmente casos concretos para ver hasta dónde podemos llegar de la naturaleza, de la actividad, de la selectividad, etcétera, del proceso. Pero me gustaría que podamos hacer estas tres semanas después están un poco más bien trabajando en los distintos. Pero si podéis revisar esto, pues estaría bien porque sería más ágil, sería más interactiva nuestra presencia. Muy bien, muchas gracias. Now, I would like to introduce myself. My name is Julia Larionova. I'm a professor in the University of Montpellier in France, and I'm working in the Institute of Condensed Matter Institute Charles Girard. And today I'm pleased to present you the first lecture in the series of 4 lectures entitled Nanoparticles for Biomedical Applications, Therapy and Diagnosis. So, the aim of this lecture is to develop the competencies on the synthesis of nanoparticles of different nature, such as metal oxide nanoparticles with stellar properties, we will see especially magnetic and optical properties, and this modified surface for diagnosis and therapy of pathologies and especially focalized especially on the cancer pathologies. And certain techniques of diagnosis such as magnetic resonance imaging and hypertherapy will be developed in this lecture. Just provide you some keywords if you would like to do some internet search. Metallic nanoparticles, metal oxide nanoparticles, not yet quantum dots in lecture, magnetic properties, optical properties, hyperthermia, MRI, and targeted. So let's see in the summary. In my first chapter, in the introduction, we will define what's nanoparticles, and we will see the different kinds of nanoparticles. I think the introduction and the structural aspects of nanoparticles we see just before Montserrat talked about this, so I think for the first chapter especially as we will abort the methods for nanoparticles characterization. So, but in the introduction, we will also see the brief history of nanoparticles. And in my chapter 2, we will see structural aspects of nanoparticles and what is the surface atoms, what is the number of atoms on the surface, how we can
calculate and estimate the number of atoms in the surface and the number of atoms in the nanoparticles. We will see what is the proportion of the number of surface atoms to the number of the atoms. We will see also the rules of the nanoparticles evolve and the mechanism of the nanoparticle evolve. In the chapter 3, I'll present some methods for nanoparticles characterization. I think in summer you will see a special lecture for transmission electron microscopy, atomic force microscopy, but I will present those techniques in point of view of chemistry, which kind of information we can obtain from this images. So I will briefly present transmission electronic microscopy, static electronic microscopy, atomic force microscopy, tunneling microscopy, and different techniques for characterize the size and the shape of the particles they are morphomed. The chapter 4 will describe the synthesis of the nanoparticles, and after a brief description of the synthesis of nanoparticles by in the solid state and in the gas state, we will focalize in the synthesis of nanoparticles in solution, and especially the synthesis of the metallic nanoparticles and metal oxide nanoparticles. In the chapter 5, we will see the properties of the nanoparticles, and after a brief description of the modification of the properties of the nanoparticles as the size decreases, we will see the magnetic and optical properties of the nanoparticles, focalizing on the gold nanoparticles for optical properties and on the magnetite and ferrite nanoparticles for magnetic ones. So in the chapter 6, we will see the surface modification of the nanoparticles and the possibility of target. We will see which kind of nanoparticles we need to use for biomedical applications, and which requirement we need to apply that for those nanoparticles we'll be able to be used as a contrast agent for magnetic resonance imaging or therapeutic agent for magnetic hyperthermia. The chapter 7 will present very briefly the basic principles of diagnosis by magnetic resonance imaging, and I will present which type of nanoparticles may be used as contrast agent for MRI. And at the end, we will see very briefly the basic principle of magnetic hyperthermia transfer treatments, and also I will present how and which type of nanoparticles may be used for magnetic hyperthermia as therapeutic agent. So let's start by the first chapter, by introduction, and the nanoscience and nanotechnology may be defined as the science and technologies of nanoscopic systems. The term, the word nano, comes from Greek word nanometer, which signifies 10 minus 9 meter. This nano this units used to measure the size of atoms, the size of molecules, but it also defines a new discipline, the nanoscience, which characterizes the nano-objects characterized at the intersection
of different disciplines such as physics, chemistry, biology, microfluidics, optics, etc. So the nanoscience investigates the properties of nano-objects, the size of which may go from 1 nanometer to several hundred nanometers. And the nanotechnology integrates these nano-objects in numerous devices for their practical technological applications. This slide illustrates where the nanoscale fits in this relation to other worlds, such as the world of atoms and molecules, and microscopic and macroscopic world. The nano world is intermediate between the classical macroscopic world, as we can see here, and the world of atoms and molecules. For instance, the nano-sized DNA, representing the size between 2 and 12 nanometers, is situated between the atoms with few angstroms, size of few angstroms, and for instance, viruses represented the size of several micrometers. It should be also noted that nano world is often confusing because the phenomena which become preponderant, which become operational in nanoscale, are not visible in our macroscopic scale, and especially this is a quantum physics, which can describe this quantum physical laws. There are two strategies, two approaches in order to design nano objects. The first one is top-down approach, which permits an extrapolation of classical methods to the small scales. It involves the breaking down of the bulk material into nano-sized structures or particles. It's commonly said that the top-down approaches is used by engineering and physics. The bottom-up approach, this is the second one approach, permits to understand how we can go from atomic scale to nanosystem. It refers to the build-up of the material from the bottom, atom by atom, molecule by molecule, cluster by cluster, etc. And the bottom-up approach is a common approach for chemists and biologists. So now, in this section, we will very briefly see the history of the nanoparticles, because very often I see that the physicists said that the nano objects exist from we started to see the nano objects around 50 years ago, but it's not true. The history of nanomaterials began after Big Bang, when nanostructures were formed in the early meteorites. And later nature used the nano objects, formed the nano objects such as seashells, skeletons, etc. And for instance, the nanoscaled small particles were also formed by early humans during the use of fire. So this figure represents the presence of, illustrates the presence of the nano objects in the very, very old objects. This is the Lycurgus cup, which is a Roman glass flask from the 4th century after Christ, which represents the mythic Greek king of Edonie, Lycurgus. And this Lycurgus cup is conserved in the British Museum of London. What is the particularity of this cup? The particularity is that it appears green in reflection,
and it appears red in transmittance. And this phenomenon is due to the presence of nanometric gold and silver nanoparticles, which are inserted into the glass. In this figure, you can see one of those nanoparticles sized around 15 nanometers. So the nanoparticles were presented a long time ago. But scientific story of the nanoparticles started much later. And the first report, which may be cited, one of the first reports, is the Michael Faraday investigations on the optical properties of colloidal gold solutions. You can see in this picture the colloidal solutions prepared by Michael Faraday in 1857, and those solutions are conserved at the Royal Institution of Great Britain, and they are stable, surprisingly stable after 150 years after their fabrication. And it's also surprising that Michael Faraday, 150 years ago, presumed the presence of the small bit of condensed matter of gold in those solutions, which influence the optical properties of those colloidal solutions. And it is true, those nanoparticles are present in those solutions. You can see here the scanning electron microscopy image of those gold nanoparticles, and here on your right the transmission electronic microscopy image. You can see that those nanoparticles are not randomly dispersed. Their size range from 10 to 100 nanometers, and the shape of those nanoparticles is not spherical. You can see the tetrahedral and another shapes. But now we can adjust the synthesis. We will see later, and we can obtain the very, very small nanoparticles of both spherical and non dispersed in size. Just one example for the simple preparation of those golden nanoparticles. We can solubilize the precursor HIUCl4 in water. We obtain yellow solution. We heat the solutions to boiling, and we can add sodium citrate solution, and we can stir around 30 minutes, and the color of the solution, initially yellow, should become red. This signifies the presence and formation of the nanoparticles. So, how it's working? What is the role of sodium citrate, and what is the oxidation state of gold? We will see later in the chapter describing the synthesis of the nanoparticles. Probably the most celebrated comments about the development of the nanomaterials has been performed by the famous physicist Richard Feynman at the meeting of the American Chemical Society in 1965. In his famous talk, there is plenty of room at the bottom, an initiation to enter a new field of physics. In this lecture and in this article, Feynman announced the
increasing the development of nanoscience and the interest of small scales for various technologies. So there are at least two reasons for investigate the nanoparticles and nano-objects. The first one is the epistemologic reason, to know the matter at the nanoscale, to understand the properties, the physical and chemical properties of the nanomatter, and to compare those properties in comparison with the bulk analogous, because we will see after the properties of the bulk analogous and nanomaterials are very different. And also there is a technological reason, because nanomaterials present various technological applications. So I would like cite some of those. For instance, therapeutic agents such as in the hyperthermia treatment, as in the phototherapy. For instance, iron oxide nanoparticles, iron nanoparticles, or ferrite nanoparticles are now clinically used as hyperthermia therapeutic agents. For the phototherapy, the gold nanorods actually developed as therapeutic agents. We can use also nanomaterials for therapeutic drugs. Contrast agent for MRI. Actually, those ferrite nanoparticles and monotype nanoparticles are widely used in clinical practice as contrast agent, and we will see later about that. Tagging of DNA and DNA chips, of course, for information storage. I remember we have the lecture Monday about information storage and Albert Stoller of JMR phenomena, refrigeration, chemical optical computers, nanostructural electrodes, improved polymers, catalysis, Montserrat told us just before. Numerous nanoparticles used in paint, improved ceramic and insulators, etc., etc. So I stop my applications now. So, in order to classify nanoparticles, how we can classify nanoparticles and how we can say which group of nanoparticles exists. So we can classify the nanoparticles following their nature, first of all, and we can cite the metallic nanoparticles such as iron, cobalt, gold, etc. Metal oxide nanoparticles such as iron oxide, cobalt oxide, ferrite. Non-metallic nanoparticles such as polymers, silica. Quantum dot nanoparticles, carbon nanotubes, and in this lecture we will focalize essentially on the metal and especially on the metal oxide nanoparticles. I would like to also present a classification following the shape of the nanoparticles among discrete objects with zero dimensionality. We can cite spherical nanoparticles or spheroidal nanoparticles and different nanocrystals such as tetrahedral, base square pyramid, biopyramid cubes, or we can also cite hollow spheres, hollow nanoboxes. Among one-dimensional nano-objects, we can cite the presence of nanorods, nanofiber, nanowire. The difference between the nanorods and the nanowire is just the ratio between the length and the diameter. For the nanorods, the length is equal around 10 or 12 diameters, and for the nanofibers or nanowires,
the length is much bigger than in comparison with the diameter. The hollow nanotubes also, and among two-dimensional nano objects, we can cite nanodisk and a kind of device. At the end of my introduction, I would like present some transmission electronic images of different kinds of nanoparticles with different nature and different size, and also different shape. Here in this left image, we can see the selenide of lead quantum dot nanoparticles of around 8 nanometers organized on the copper grid. Here on this right image, we can see they organized in two-dimensional network as these nests, the ruthenium nanoparticles of around 2 nanometers. This organization of the copper grid during ruthenium measurements is often induced by the monodispersity and small size of those nanoparticles. It signifies that there is not organization solution, but only on the copper grid during the measurements. So we can see here the same images of the nanotubes of ZNO, and here the silver nanoparticles, silver nanotubes, the nanotriangles of silver, for instance, the nanorods of the gold, now very famous for hyperthermia treatment, ZNO nanofibers, here organized in pockets. Very interesting image of the formation of the tetrapods of cadmium tellura. Here we can see the nucleation of those tetrapods and the growing of the tetrapods in time. And so this final slide just to remember you the nomenclature that I will use in this lecture. So nanoparticles is the particles with size ranging from 1 to 100 nanometers. Nanocluster is equal to nanoparticle. Nanocrystal is a crystallized nanoparticle because nanoparticles may be amorphous and crystallized. Quantum dots, this is the semiconductor nanoparticles or 2 dots. And colloids, this is the suspension of nanoparticles in solution. So let's see now the second chapter and start describe the structural aspects of nanoparticles. But first of all, we will define properly what is nanoparticle. A nanoparticle is an assembly of hundreds or thousands atoms giving an object having at least 1 nanometric dimension. It means the size ranging between 1 and 100 nanometers. Here we can see a famous image, the Asherton image of cobalt nanoparticles, here of around 5 nanometers, with icosahedral shape. We can see here, and on this left figure, we can see the representation of these nanoparticles as performed by modeling in the icosahedral shape. So, in the first paragraph, we will see the surface atom, volume atoms, and the size of the nanoparticles.
So in nanoparticles, the atoms are organized in high symmetrical polyhedrons with characteristic numbers of atoms, usually called as magic numbers. And it means that the shape of the nanoparticles and also the number of atoms in the nanoparticles directly lies with the regular polyhedrons. In this image, you can see the 5 regular polyhedrons called as the 5 platonic solids because this Greek philosophy discovered the solids and which describes the solids. Those are the tetrahedron, the cube, the octahedron, the dodecahedron, and the icosahedron. Those solids are regular because the same number of sides meet at the same angles at each vertex, and identical polygons meet at the same angles at each edge. So, and those 5 are only possible regular polygons. For the tetrahedron, for example, we have 4 vertices, 6 edges, 4 faces, and each face is common to 3 other faces. For the cube, we have 8 vertices, 12 edges, 6 faces, and each face is common with 4 others. And for octahedron, it's also the same as for the cube, because we have 6 vertices, 12 edges, 8 faces, and each face is common with 3 sides. And it should be noted that the cube and octahedron is conjugated polyhedrons, because they have the same number of edges. It's the same for the dodecahedron and the icosahedron. The dodecahedron and icosahedron are the conjugated polyhedrons because they are the same number of edges. This information is important it's important because after the shape of the nanoparticles because the shape of the nanoparticles, the equilibrium form may be icosahedron or the dodecahedron. Those are both the stable equilibrium shapes. So those polyhedrons are regulars because they follow the Euler theorem. The number of edges is equal of the sum of the number of vertices and the number of faces minus 2. So we will see how it works for those 3 polyhedrons. For instance, for the octahedrons, the number of vertices, 6, plus the number of faces, 8, minus 2 is equal to 12, the number of edges. It's the same for the cube, because the cube and octahedron are conjugated polyhedrons. 6 plus 8 minus 2 is equal to 12, and for the tetrahedrons this also works. 4 plus 4 minus 2 is equal to 6 number of edges. There are, after 13 semi-regular Archimedes polyhedrons, which may be obtained by the cutting of the vertices of 5 Platon's polyhedrons. For instance, we can take both octahedron and cube, and
by cutting of the vertices of both, we can obtain only one polyhedron cube octahedron. It's the same for icosahedron and dodecahedron. By cutting the vertices, we obtain only one icosahedron. And it works because octahedron and cube are conjugated, and icosahedron and dodecahedron are also conjugated. Here in this scheme, you can see the whole view of this semi-regular Archimedes polyhedrons. And by cutting of the vertices, we obtain very complicated polyhedrons, and note that they become the shape of those polyhedrons very close to the sphere, because the surface is uneven. So in the next section we will see the nanoparticle graph, and we start also we will see what is the stable shape of the nanoparticles. The nanoparticles may be classified following their growing mechanism. There are primary nanoparticles which may be obtained by atoms, and there are also secondary nanoparticles, two kinds, which may be obtained either layer by layer or also by fusion of primary nanoparticles. So the primary nanoparticles may be obtained, as I told, by adding atoms by atoms with respect of the minimum surface of the object. To the one atom we will add another atom, and we obtain simple object with atoms. After we will add triad atoms, and we obtain an only possible 3-atom object, the triangle. After, by adding the fourth atom, we obtain the tetrahedron, because it is the only possible polyhedron with the minimum surface. And then, by adding atom by atom, we obtain the different polyhedrons, and we stopped on this shape, which is stable. This is icosahedron, and this particle with icosahedral shape contains 13 atoms, and icosahedron shape formed by 13 atoms is the more stable shape for the primary nanoparticles. And taking into account that dodecahedron and icosahedron are conjugated polyhedron, the dodecahedron is also stable shape for the primary nanoparticles. Okay. So now we formed the primary nanoparticles, and we can try to form the secondary nanoparticles from those primary nanoparticles. I'll start from these primary nanoparticles with icosahedral shape with 14 atoms, and by adding one layer on the surface of this icosahedron, I obtain the secondary nanoparticles with one layer, and this nanoparticle will contain 55 atoms. By adding the second layer, I obtain the secondary nanoparticles with 2 layers, and this nanoparticle will contain 147 atoms. Usually, those nanoparticles are designated by their frequency of polyhedron, mu with index,
Here is the number of atoms in the nanoparticles, and n is the number of atoms on the edge. Here, for instance, for the primary nanoparticle, we have 2 atoms on the edge, and so n plus 1 is 2, so we have 1 label. Here we have 3 nanoparticles on the edge, and so we have 2. And for the style nanoparticles, we have 1, 2, 3, 4 atoms on the edge, and the designation is 3. I would like to note that the number of atoms in those nanoparticles are not hazardous and follows a very famous Fibonacci series. Fibonacci series is a series of values obtained by Italian mathematician Leonardo de Pisa, Fibonacci, in 20th century. This series is famous because the first number is 0, the second is 1, and after each term is the sum of the precedent 2 numbers. So it's summarized here. And this, the start of the series, just the beginning of the series is here, the 0, 1, 1, 2, 3, 13, then 55, 147, etc. So I repeat, the number of atoms in the nanoparticles obtained layer by layer are not hazardous and follows this magic series. It's not surprising that the Fibonacci series lies to the Divine proportion, because the ratio of 2 successive terms is asymptotically close to the Divine proportion, equal to 1.680, and it's also called as the gold number or the Divine proportion. And the Fibonacci series is a series of numbers which may be found in the nature, as well as the Divine proportion and the gold number. This is the law of expansion or reduction, the law of living organism growing, etc., etc. And we found this Divine proportion in the fruits, in the living organism. Also, we found it in paint, in architectures, in human persons. So we come back to the nanoparticles. Now we will see how we can form by another way the secondary nanoparticles. So the second way is the fusion of primary nanoparticles. The fusion may be performed by the edges, the faces, the vertices. So I start from our primary nanoparticles with icosahedral shape containing 13 atoms, and the fusion of 2 nanoparticles with common vertices give the nanoparticles containing 25 atoms. After we can fuse 3 nanoparticles with common edges, which give the nanoparticle with 36 atoms and etc. And here we can see the fusion of 4 nanoparticles with common faces, giving the nanoparticles containing 46 atoms, etc., etc. And we can achieve a very big crystals. Note that the secondary nanoparticles formed by fusion don't follow the magic number in their number of
So in this third section, we will see the fraction of the surface atoms. But first of all, my question is, what is the role of the surface atom? For the homogeneous microscopic materials of spherical shape, the bulk analogous, the number and role of the surface atoms is quasi-negligible in comparison with the volume atom. So the properties of materials are not a function of the properties of the surface atoms because their number is quasi-negligible. But for nanomaterials, the situation is quite different if we consider the materials with the size smaller than 10 nanometers. The number and the role of the surface atoms is very important in comparison with the volume atoms. And by consequence, the properties of nanomaterials will highly depend on the properties of the surface atoms. So the properties of the nanomaterials will be different in comparison to the properties of the microscopic materials, the analogous microscopic materials. This graph illustrates the proportion of the surface atoms for spherical nanoparticles of different size. This axis is the number of atoms in volume without surface atoms, and this axis designates the ratio, the number of surface atoms to the number of the volume atoms. And we can see that as the number of atoms in volume decreases, the number of surface atoms dramatically increases, and when the nanoparticles size become less than 10 nanometers, the proportion of the surface atoms highly increases. This is the equation for estimate very largely the ratio, the number of surface atoms to the number of the volume atoms, which are approximately 1/2 of R, where R is the atomic radius in nanometers. Just some examples. For the nanoparticles of 10 nanometers, we have the number of total atoms of 0.5 millions, and the number of surface atoms is only 6%. For the nanoparticles of 5 nanometers, we divided the size by 2. The number of the total number of atoms is 8,000. And the number of surface atom increases to 20%. And for the nanoparticles of 2 nanometers, the total number of atoms is 500, a very small number, and the number of surface atoms is 50%. So the properties of those 50% will influence very highly the properties of nanoparticles. Here I give you just an example of the percentage of the surface atoms for the nanoparticles obtained, secondary nanoparticles obtained layer by layer. Okay? So for the total number of atoms for the primary nanoparticles of 13 atoms, the percentage of surface atom is 92%. Only all atoms are in surface. For the secondary nanoparticles with one layer of 55 atoms, there are 76 atoms. 76% atoms on the surface. For the nanoparticles, secondary nanoparticles with 100
47 atoms, we have 63% on the surface, and after we will decreasing of the surface atom dramatically. I'll propose just an exercise in order to calculate the total number of atoms by particle. So, by transmission electronic measurements performed for gold nanoparticles, give the mean diameter of those nanoparticles equal to 15 nanometers. Given that the atomic radius of gold is equal to 0.147 nanometers, I take into account that the shape of those nanoparticles is spherical, determine the total number of atomic white particles, and determine the surface number of atoms and their percentage, and determine the molecular mass of one nanoparticle. But it's very large estimate. So we consider spherical gold nanoparticles, and the volume of nanoparticles is equal to the number of atoms in one nanoparticles multiplied by the volume of atom. Okay? We will consider the volume of nanoparticles as the volume of sphere, and for triad PR cube R of nanoparticles is equal to N for triad PR cube for R. By consequence, the radius of nanoparticles is equal N to 1 triad R of atom. And here is R of nanoparticles and R of atom. The surface of nanoparticles is equal to 4πr square, R of nanoparticles, and then the number of atoms at the surface is equal 4πr square divided by πr square of atom equal to 4n to 2 triad. And for the gold nanoparticles with diameter of 13 nanometer and with the atomic radius of 0.147 nanometer, we will have the number of atoms equal to 6.5 divided by 0.147 in cube equal to 106,801 atoms by nanoparticle, and the number of surface atoms, the atoms at the surface, is equal 4 multiplied by the number of total atoms to 2 types equal to 9,004 atoms of gold at the surface by nanoparticles. And to estimate largely the percentage of the number of surface atoms, we will divide the number of surface atoms by the number of volumes atoms and multiplied by 100%, and we will have 9.2%. This type of calculation may be useful if you would like to estimate how, for instance, how we can graft this surface ligand on the nanoparticle surface, and which kind of the quantity of the surface ligand we can estimate from this surface. Also, to calculate the molecular weight of one nanoparticles, we may use the relative molecular weight of one gold atom, and the molecular weight of one nanoparticles is equal to molecular weight of gold multiplied by the number of atoms, which equal to 21,000
36 kilodaltons. So now we will shift and we will discuss the shape of the nanoparticles in this section. Theoretically, from the molecular modeling, the more compact and the more stable shape of all nanoparticles of small size, around 1 or 2 nanometers, is the icosahedron or dodecahedron, as we called it previously. But if we increase the size of the nanoparticles, the icosahedron shape of the nanoparticles may be changed to cup of the hedron. Okay? But for the final nanoparticles, relatively larger in size, more than 12 nanometers, the equilibrium shape is relatively complicated to estimate because the shape will depend on the crystalline structure of those nanoparticles. So the crystalline structure of the bulk materials will influence the equilibrium shape of the small nanoparticles. For instance, for the metals with base-centric cubic structure, the equilibrium shape was found as a cup of the hedron, and for the metals with cubic-centric and base and cubic-centric structures, the equilibrium shape was found as a dodecahedron. And for instance, for the ionic crystals, an NaCl type, which cubic with large surface anisotropy, the equilibrium shape is also cubic. But for the small nanoparticles, usually the energy barrier between the different equilibrium shape is very, very small. And often the small nanoparticles, the shape of the small nanoparticles may fluctuate to one shape to other. And later I will see you a very interesting series of 10 images of very small gold nanoparticles of 2 nanometers, which present 5 different shapes under the electron beam of transmission electronic microscopy. So now I would like to shift to my science chapter and present the techniques and methods for nanoparticles characterization. I see that Montserrat largely present the XRD, the RMN, etc. I would like to focalize especially on the techniques which can characterize the morphology of nanoparticles, such as transmission electronic microscopy, different electronics microscopy, atomic Prof microscopy, etc. And I jump the XRD and all the techniques which can characterize the structural aspect of the nanoparticles. So, how we can determine the size and the shape of the nanoparticles? By ex situ methods, usually high resolution microscopy, such as scanning electronic microscopy, transmission electronic microscopy, atomic force microscopy, and scanning tunneling microscopy. And also we can use the ex situ methods such as X-ray diffusion, neutron diffusion, which present the angular dependence of the diffused intensity, which permit determination of the size and the shape of the nanoparticles, and we can also use the light diffusion. But it's very interesting to note that by the high resolution microscopy, usually we determine just the size and the shape of the nanoparticles core, but by ex situ methods such as X-ray diffusion, light diffusion, we often determine the nanoparticles
with all ligands on this surface. So there's ex situ methods by microscopy and another methods are complementary. So by this method we can determine the radius, the diameter of the core, and by this method we can determine the hydrodynamic diameter of the nanoparticles. So the scanning electronic microscopy is a type of electron microscope that image a sample by scanning it with a high energy beam of electrons in a raster scan pattern. The electrons interact with the atom that make up the sample, producing signals that contain information about the sample surface, their topography, their composition, and other properties such as electrical conductivity, etc. We can see here the scanning electronic microscope GEOL, GSM 6340F of Montpellier University. We use routinely. Just very briefly on the principle of scanning electronic microscopy. The basic principle consists of scanning of electron beam on the sample surface, which produces some particles. Mainly, those are secondary electrons, which we can analyze, but also we can produce backscattering electrons, characteristic X-rays, light, etc. And those particles give additional information. And those particles are analyzed by using different detectors, special detectors, which permit to do a 3D image of a surface. You can see here the schematic diagram of a SEM. Here, this is a camera. Here is the electron gun, origin of electrons. Here is the electron beam, which arrive on the sample, and we can scan the sample, move the sample, and here the secondary electrons will be accelerated to the secondary electron detector. And here we can see the X-ray detector, backscatter electron detector for nanoparticles. So the electron beam is projected on the surface of the sample here. This generates an appearance of secondary electrons of low energy, which are accelerated toward a secondary electron detector, and each impact of the electron beam point corresponds to an electrical signal, which can be detected by the computer. So, an intensity of the signal depends on the sample's nature, of course, and at the surface point, which determine the quantity of the secondary electrons and thus the topology of the surface sample at this point. And by scanning of the electron beam on the surface of sample, it is possible to obtain the topography of the scanning surface. I jumped sample preparation by I keep it in the documents which will be deposited on the website. It will be useful for chemists in order to know how it's works, how we can proceed to prepare the sample for self-measurement. So some examples. Here we can see the same images of monodispersed polystyrene nanoparticles. We can see this hexagonal network of the spherical monodispersed nanoparticles. Those nanoparticles are micrometric. So by SEM microscopy, we can hardly determine the very small nanoparticles. The micrometric particles, it's very easily determined by SEM.
The transmission electronic microscopy also involves the electron beams which projected on the surface, but now the term the beam of electrons is transmitted through an ultra-thin specimen interacting with the specimen as it passes through. An image is formed from the interaction of the electrons transmitted through the specimen, and the image is magnified and focalized onto an imaging device, such as a fluorescent screen on a layer of photographic film, or to be detected by a sensor such as a CCD camera, etc. And the image resolution may reach 0.8 angstrom for high resolution microscopy. So the transmission electronic microscopy visualization permits the visualization of nanoparticles with size larger than 1 nanometer, but the high resolution term with two different techniques, two different devices, permits visualization of just 1 nanoparticles, and we can see the atomic planes of this nanoparticle. Here we can see the electron microscope of our university, also routinely used. The schematic presentation of the electronic beam is illustrated by the slide. Here is the electron gun. Here is the electron beam projected on the surface of the sample and pass through the sample, and here we can see the detector. We can see here on this image, here we introduce the sample. The electron beam arrives from the electron gun here, and here we can see the camera and detector. So how it works, the interaction between the electronic beam and the sample is illustrated by this picture. The electronic beam passes through the sample and interacts with its atoms, giving different particles. The observation concerns in particular the transmitted beam, but also diffused inelastic electrons and X-rays, emitted X-rays, which can give additional information of the sample composition. I jump the sample preparation, and I would like to show you some example of 10 images of metallic ruthenium nanoparticles. Those nanoparticles here, we can see the 10 image of those nanoparticles. Those nanoparticles are around 2 nanometers, are organized on the copper grid in the hexagonal two-dimensional structure. And on the left picture, we can see the Asher-Tem image of just 1, 2, and 3 nanoparticles, and we can guess here the atomic planes of those nanoparticles. And if we are lucky, we can determine the structure of those nanoparticles. So the 10 images permit to determine the size of the nanoparticles, of course, but if the nanoparticles are constituted by an assembly of nanoparticles with different size and molecular weight, we have a non-uniform size distribution, and we call such nanoparticles as fully dispersed. Okay? And the nanoparticles with a uniform size are called monodispersed. Okay. But what is monodispersed, and what is the limit? Normally, the strict definition of the monodispersed requires that nanoparticles be identical or indistinguishable. But the relaxed
definition is used that samples with standard deviation less than 5% in diameter are referred to as monodisperse. So, how we can calculate the size distribution and the mean diameter of the nanoparticles. The mean diameter in number is calculated as the sum of the number of nanoparticles with their diameter divided by the sum of the number of nanoparticles, and we can define it as dn. The mean diameter in the surface may be defined as the sum of the number of nanoparticles with their square diameter divided by the sum of the nanoparticles, by the sum of the number of nanoparticles to 1/2. And the mean diameter in volume is defined as the sum of the number of nanoparticles with their diameter in cube divided by the sum of the number of nanoparticles to 1/3. And for the polydisperse system, the diameter in number is less than the diameter in surface and less than the diameter in volume. However, for the monodisperse nanoparticles, thus diameter in number, in surface, in volume are approximately equal. So here we can see the size distribution histogram, just an example. We can see in this axis the diameter of nanoparticles, and here is the number of the nanoparticles. And we can determine the mean diameter of the nanoparticles here as 0.6 micrometers with the standard deviation calculated from this formula, which determines the sigma, and the standard deviation we can add to our mean diameter to determine and to define our histogram. Another calculations. The characterization by term of the 400 spherical nanoparticles shows that the total surface is equal to 5.85 10 square micrometer square. So we can determine the surface of nanoparticle by particle, which is equal 1 to 1.46 micrometer square by particle. So the total volume is equal to 76 micrometer cube, or 0.90 micrometer cube by particle. And we need to calculate the mean diameter of a sphere from those data. Firstly, the surface is equal to d square, and the mean diameter based on the main surface of the nanoparticles may be very easily calculated as S divided by P to 1/2 equal to 0.68 micrometers, and the volume may be calculated as Pd cube divided by 6, the mean diameter from the volume of the nanoparticles, and we can calculate the diameter of the nanoparticles, which are equal to 0.73 micrometers. So let's see very briefly the STM, scanning tunneling microscope. This scanning tunneling microscope has been developed very recently in 1981 by Gerd Binning and Heinrich Rohrer at IBM in Zurich, and
they received a Nobel Prize in physics in '86. The scanning tunneling microscope permits imaging surfaces at the atomic level, and it gives the good resolution, which is around 0.1 nanometer and 0.01 nanometer in depth resolution, so we can image the individual atoms with materials, and we can also manipulate these atoms and molecules. It's really spectacular. Another advantage of this method is that we can use those apparatus, those device, not only in vacuum but also in air, in water, in various liquid or gas at different temperature, at room temperature, at near 0 Kelvin to few hundred degrees of Celsius. And also you can see that the volume of this device is just very small. It's very spectacular in comparison with this transmission electron microscope and the scanning electron microscope. Here we can see a photograph of a close-up of a simple STM head using platinum and iridium tip. The STM is based on the concept of quantum tunneling, when the conducting tip is brought very near to the surface to be examined. A various voltage difference applied between the two can allow electrons to tunnel through the atom between them, and the resulting tunneling current is a function of tip position, applied voltage, and the local density of states of the sample. And information may be ascribed by monitoring the current as the tip's positions come across the surface, and is usually displayed in image form. Here you can see the schematic diagram of a scanning tunneling microscope. There are 4 main parts. Here is a piezoelectric tube with electrodes, which scan the conducting sample in 3 space direction, X, Y, and Z. Here we can see a conducting tip and a control unit by computer. So the application of a difference of potential of 1 volt between the tip and the sample and the surface with a distance around 1 nanometer induces an appearance of a tunnel current. By scanning of the tip on the surface of sample with constant current, the microscope is able to give a surface image. So we place the conducting tip in front of the investigated sample. Here is the surface of the sample, here is the tip, and the tip motion is like this. And we measure the tunneling current produced by the electron passing between the point and the surface. The 3 electrons of metal exit from the surface, and the electric current may be recorded very near the surface. So it follows and scans a surface of the sample, and the computer adjusts the distance between the surface and the tip in order to maintain the constant current and record it. And it is possible to determine the surface profile as image. So now we will briefly consider the atomic force microscope, AFM, which was invented 6 years after the scanning tunneling microscope, also by Binning and Gerber in Zurich, in IBM. The AFM permits visualization on the surface topography of a non-conducting sample,
and IFM is a very high resolution type of scanning probe microscopy with demonstrated resolution on the order of fraction of the nanometer. We can see here the photograph of this microscope. So the basic principles is relatively simple. The IFM consists of a cantilever with a sharp tip here at its end that is used to scan the specimen surface. The surface is here. When the tip is brought into proximity of a sample surface, forces between the tip and the sample lead to a deflection of this cantilever, and this deflection of the cantilever may be detected by using the laser spot reflected from the top surface of the cantilever into an array of photodiode. By there are numerous detection of this deflection of cantilever. So just an example which I would like to show you. Here we can see the gold nanoparticles deposit on the surface of silica. This is an IFM image of those gold nanoparticles. Thus, in this image, the gold nanoparticles was deposited on the naked surface of the silica, and we can see the high aggregation of those gold nanoparticles. But in this image, the silica surface has been grafted, have been functionalized by NH2 groups, and the gold nanoparticles will grafted on the silica surface, and we can see that now those gold nanoparticles are homogeneously distributed on the silica surface. So we can see here representative IFM images for nanoparticles. So the structure of the nanoparticles may be estimated or determined by different techniques previously mentioned by Montserrat, such as X-ray diffraction, neutron diffraction, absorption spectroscopy, etc., and energy dispersive microanalysis, etc. So I'll jump. We can use also different type of spectroscopy, which use widely for characterizing molecules and mineral compounds such as UV, Raman, infrared, Mossberg, RMN. Later we will see magnetic measurements used to characterize the magnetic properties of the nanoparticles. We can also estimate the surface, determine the surface charge by the measurement of zeta potential. Information about mobility of charged nanoparticles may be found by the measurement of electrophoresis, etc. To finalize my lecture, I would like just to show you different examples of nanoparticles by using different techniques of characterization. Here, for instance, you can see the niobium nanoparticles shown by high-resolution thermal microscopy. We can see, we can determine that those nanoparticles are approximately 10 nanometers in size, and those nanoparticles have a basic cubic centric structure with a rhomboedric dodecahedron shape. Here you can see the representation of iron nanoparticles by different techniques. Here you can see the Asherton image. Here you can see these nanoparticles of around 2 nanometers. And here we can see that these nanoparticles is surrounded by the
by the oxide shell, because, for instance, we can. It is very difficult to do the temp measurements in argon or in nitrogen atmosphere. So the iron nanoparticles are very sensitive to air and produce the oxidation of this iron nanoparticles in the surface. So this shape of this oxide, formation of oxide, is not surprising. Here we can see the same nanoparticles shown by scanning electron microscopy. We can see that it is very difficult to view those 2 nanometer nanoparticles by scanning electronic microscopy. Its resolution don't permit its visualization. And here we can see the IFM image of those nanoparticles deposited on the gold surface. So another image of molybdenum nanoparticles. This is a TEM picture of those nanoparticles, and here is on the left image we can see the Asher-10 image of 1 cubic nanoparticles. In cubic shape. We can compare the TEM and Asher-10 resolution. And I think I'll stop here. Okay. Do we have some questions? You are tired? Okay. Thank you very much for your attention.